Lorien Vargas y Jocelyn Grajales y mi persona tenemos el gusto de hablarles sobre lo que son las anomalías cromosómicas estructurales, en específico de lo que son en específico lo que son los síndromes de Cri du Chat, Angelman, Prader-Willi y Miller-Decker. Introducción. Las anomalías cromosómicas estructurales que afectan a uno o más suelen derivar de la ruptura de un cromosoma. Se ha sugerido que estas rupturas son productos de factores ambientales como virus, radiación y fármacos, pero la evidencia no es concluyente. El resultado de la ruptura depende de lo que ocurre con los segmentos desprendidos. Siguiente, por favor. El síndrome de Cri du Chat. El síndrome de Cri du Chat es una alteración cromosómica causada por delecciones en el brazo corto de lo que es el cromosoma 5. Existen dos variables que están ubicados principalmente en el punto del cromosoma 5p.3, que principalmente se presenta lo que es el maullido de gato y un retraso en lo que es el habla. Y el otro está ubicado en el punto 5.15.2, que viene más asociado a lo que son hipertelorismo, microcefalia y retrasos en el aspecto psicomotor, además de un retraso mental severo. Entre los síntomas principales, como anteriormente mencioné, se presenta lo que es el llanto agudo característico, que suena como un maullido de un gato, y se conoce inmediatamente cuando el paciente o el bebé nace, pero este va desapareciendo conforme el tiempo. La mayoría de los pacientes presentan bajo peso al nacer, una cabeza pequeña y una cara redondeada. Entre las características clínicas, con un 72%, pues lo que mencioné anteriormente, bajo peso en el nacimiento, además de hipotonía. Tendremos casi siempre en todos los casos, casi un 100%, un crecimiento lento, el llanto característico que mencioné y un perímetro craneal reducido, además de lo que es una deficiencia mental. Para lo que es el diagnóstico de esta enfermedad, lo que se hacen son estudios a nivel genético y para ver pues sospechar si el bebé en este caso viene con algún síndrome. Para el tratamiento únicamente se da lo que es un tratamiento sintomático, es decir, mediante atención de apoyo con especialistas y mediante terapias. Entre los factores de riesgo tenemos lo que es la estimulación cutánea, ya que esto forma un vínculo entre lo que es el padre y el bebé, además de una buena alimentación, porque se ha demostrado a través de estudios que este síndrome afecta mucho a lo que es el sistema psicomotor, y entonces los bebés pueden babear demasiado, entonces hay que crear un buen estímulo en esa zona de la cara para que él no llegue a estar babeando cada rato. Además de tener un buen contacto visual, ya que pueden perder la mirada para todos lados, un buen desarrollo psicomotor y del lenguaje, aparte de la comunicación. Entre las complicaciones más comunes va a depender del grado de retardo mental y el tipo de anomalía física que presente el paciente. Además, para un tratamiento, para una prevención, pues se desconocen lo que son unas causas exactas para este trastorno. El síndrome de Angelman es un trastorno genético, causa retraso en el desarrollo, problemas de habla y equilibrio, discapacidad intelectual y a veces convulsiones. Las personas con síndrome de Angelman suelen sonreír y reír frecuentemente. Las personas con el síndrome de Angelman suelen tener una expectativa de vida casi normal, pero el trastorno no se puede curar. Entre los síntomas está el retraso en el desarrollo, incluso no gatear ni balbucear a los 6 a 12 meses, discapacidad intelectual,
ausencia de habla o habla mínima, dificultad para caminar, moverse o equilibrarse bien, sonrisa y risa frecuente, personalidad alegre y con entusiasmo, problemas para dormir y para permanecer dormido. Entre las características está convulsiones que generalmente comienzan entre los 2 y 3 años de edad, movimientos rígidos o espásmicos, cabeza pequeña con la parte plana en la parte de atrás de la cabeza, interposición lingual, pelo, piel y ojos de color claro, comportamiento inusual como aleteo de manos y brazos levantados al caminar. Problemas del sueño. Siguiente. Entre las causas, es causado por la pérdida de función de un solo gen, que este sería el VE3A, en el cromosoma 15, lo cual es vital para cómo el cerebro controla el habla, movimiento y el aprendizaje. Los factores de riesgo. El síndrome de Angelman es poco frecuente. En general, los investigadores no saben qué causa los cambios genéticos, qué ocasionan el síndrome de Angelman. La mayoría de las personas con síndrome de Angelman no tienen antecedentes familiares de la enfermedad. Entre las complicaciones están dificultad para alimentarse, hiperactividad, trastorno del sueño, curvatura de la columna vertebral y obesidad. Siguiente. Diagnóstico. Se presentan retrasos en el desarrollo, otros signos y síntomas del trastorno, como problemas con el movimiento del equilibrio, tamaño de cabeza pequeño, partes posteriores de la cabeza plana y risas frecuentes. Entre las pruebas está el patrón de ADN de los padres, cromosomas faltantes y mutación genética. Siguiente. Síndrome de Prader-Willi. El síndrome de Prader-Willi es un trastorno genético que provoca varios problemas físicos, mentales y conductuales. Las personas con este síndrome se caracterizan porque siempre tienen un hambre constante que puede iniciar aproximadamente durante los 2 años de edad. Esta es difícil que las puedan saciar, por lo que trae problemas de peso y el más común de ellos es la obesidad. Igualmente, pierde las funciones de una parte del cerebro que es el hipotálamo, el cual se encarga de la liberación de las hormonas. Por lo tanto, va a causar diferentes problemas, como por ejemplo en el hambre, en el crecimiento, en el desarrollo sexual, al igual que ciertos diferentes trastornos, como por ejemplo en el sueño. En las causas, el problema se va a localizar en los genes ubicados en una región especial del cromosoma 15. Y esto se va a producir cuando ciertos genes paternos que deberían ser expresados no lo van a hacer por alguna razón. Los signos y síntomas de este síndrome pueden ser muy variables según la persona, e igualmente estos pueden cambiar dependiendo del paso del tiempo de la infancia a la adultez. En los bebés, ellos van a presentar un poco tono muscular. Esto también es conocido como hipotonía, y es decir que cuando se cargan, estos van a parecer flácidos o como una muñeca de trapo. Van a tener rasgos faciales distintivos, como por ejemplo los labios en forma de almendra, el labio superior menor, la boca ligeramente hacia abajo. Van a tener un reflejo de succión deficiente, y esto va a ser debido al poco tono muscular, por lo tanto van a tener problemas para la alimentación, e igualmente esto va a conllevar a problemas en su desarrollo. Van a tener una capacidad de respuesta generalmente deficiente, es decir que muchas veces no van a responder a los estímulos como estos deberían responder normalmente. Y van a tener genitales subdesarrollados. En el caso de los varones, el pene y el escroto pueden ser pequeños, incluso los testículos igualmente pueden ser pequeños, y van a haber ocasiones en las que estos no vayan a descender del estómago. Y en las mujeres pueden presentar el clítoris y los labios de la vulva pequeños. De la niñez temprana a la adultez igualmente se van a presentar otros síntomas, como por ejemplo antojos de alimento y aumento de peso, que fue el que ya mencioné anteriormente, que siempre van a tener una necesidad constante de estar comiendo. Incluso esto puede causar conductas inusuales, como por ejemplo una acumulación de comida, y pueden buscar comida congelada o incluso comida de desecho.
van a tener órganos sexuales subdesarrollados y esto va a ser producción de la deficiencia de la hormona sexual y crecimiento y desarrollo físico deficiente, y esto igualmente se va a dar debido a la deficiencia de la hormona del crecimiento. Van a tener un deterioro cognitivo, es decir, que no van a tener las capacidades normales para el pensamiento, razonamiento o para resolver problemas del desarrollo motor. Van a tener problemas del habla, es decir, un retraso del habla, y puede que tengan problemas para la articulación de las palabras. Incluso en la edad adulta van a tener problemas de conducta, trastornos del sueño y otros signos y síntomas, como por ejemplo las manos y los pies pequeños. Estos pueden tener complicaciones relacionadas a la obesidad, como por ejemplo la diabetes tipo 2, presión arterial alta, el colesterol alto, enfermedades cardíacas y apneas del sueño. Debido a la producción inadecuada de hormonas van a presentar esterilidad. Si bien hay casos de mujeres que han quedado embarazadas a pesar de tener este síndrome, la mayoría de las personas son estériles, y en base a la osteoporosis van a tener una mayor probabilidad de tener osteoporosis debido a que van a tener poca cantidad de la hormona del crecimiento y la hormona del desarrollo, y estas hormonas juntas ayudan a la producción de huesos fuertes. En cuanto a la prevención, es necesario que los padres busquen asesoramiento si ya han tenido un hijo con esta condición, para de esta manera saber si hay probabilidades de tener otro hijo con el síndrome de Prader-Willi. Y en base al diagnóstico, casi siempre se puede realizar un diagnóstico de sangre. Y en cuanto al tratamiento, esto va a depender de los síntomas que estos tengan, pero pueden ser una buena nutrición para los lactantes, tratamiento con las hormonas sexuales y del crecimiento, un control de peso, tratamiento de las alteraciones del sueño y diferentes terapias. El síndrome de Miller-Diecker. Se ha determinado que esta es una enfermedad congénita muy rara, principalmente que se da durante el desarrollo de lo que es el sistema nervioso central, que conduce a lo que son alteraciones severas en lo que es la función neurológica de lo que es el bebé. Durante la formación de este sistema nervioso, el sistema nervioso central inmaduro sufre un proceso que se denomina migración neuroblástica, en donde las cuales las células nerviosas se desplazan de tal forma que casi ninguna neurona del cerebro de un adulto se encuentra en el mismo sitio donde correspondería. Estas alteraciones de la migración neuroblástica son un grupo de malformaciones que se da en la misma corteza cerebral y está muy relacionada a lo que es la lisencefalia tipo 1 y tipo 2. En un cuadro clínico siempre se nos van a presentar lo que es un cerebro liso o con ausencia de surcos, además de una corteza cerebral formada por 4 capas, una severa microcefalia, además de un retraso en el desarrollo y el crecimiento mental. Al paciente le va a costar, una vez va creciendo, ya que la esperanza también de vida de un paciente con este síndrome es muy escasa en la vida adulta. Además se van a presentar múltiples anomalías. En el diagnóstico se han realizado estudios ya sea por imagen, sobre todo lo que es la resonancia nuclear magnética, para localizar lo que son las malformaciones presentadas en este síndrome de Miller-Diecker. En la parte derecha de la diapositiva podemos observar lo que es 2 imágenes de 2 bebés en los cuales se presenta dicho síndrome. Para la prevención no se ha determinado una forma de prevenirla, porque ya, como ya mencioné anteriormente, es una enfermedad que pues es muy rara. Además de esto, para el tratamiento resulta muy duro, ya que solamente pues se puede tratar de acuerdo a algunos especialistas y con un tratamiento sintomático, es decir, a base de terapias. Muchas gracias.
Bien, el caso de las microdeleciones, que es lo que acabamos de ver ahora, son porciones de cromosomas que se pierden. Se pierden y en algunos casos, pues, hacen una translocación, pero la gran mayoría es sencillamente una porción que se pierde. Puede ser de brazo corto, de brazo largo. Y como se habrán dado cuenta, pues en el caso de los cromosomas que tienen que ver con pérdidas P, que eventualmente tienen que ver con brazos cortos, y aquellas pérdidas que tienen que ver con Q, que son los brazos largos de algunos cromosomas, dependiendo que si el cromosoma es materno o paterno, pues van a desarrollar algunas características. Por ejemplo, a pesar de que sea el mismo cromosoma, pero si es materno, en este caso va a haber lo que es el síndrome de Angelman, y el otro que tiene que ver si es el cromosoma 15, con el brazo corto, que es el padre, entonces estamos hablando del síndrome de Prader-Willi. Bien, no sé hasta dónde encuentran ustedes que parte del diagnóstico se hace con algunos estudios sanguíneos. Realmente el estudio sanguíneo lo que se hace es un cariotipo. Y se hace con la sangre porque eventualmente las células que son mucho más fáciles de estudiar a través del núcleo son los leucocitos. Eso no sé si lo habrán visto ya en histología, que eventualmente tienen los núcleos bien definidos y eventualmente son mucho más fáciles de estudiar. Y ahí se utiliza entonces el estudio de inmunofluorescencia, que es el famoso FISH, donde eventualmente se logran fijar precisamente los cromosomas que pueden ser detectados. Aquellos casos en que en forma general se puede escoger la reproducción asistida como un método de dar descendencia en estos individuos, pues hay que demostrar de que ese individuo no tiene ningún problema, o por lo menos escoger aquellas células que no lo tengan. Recuerden que estas son condiciones meramente cromosómicas, por eso que estos no son hereditarios, no podemos agarrar que todos los productos van a tener ese problema. Entonces, para eso. Entonces, de repente, la reproducción asistida solamente en aquellos casos donde realmente estos individuos se van a ver comprometidos es una opción. Mientras que a los padres de esos individuos, en forma general, una cuestión, como les mencioné, meramente al azar, es una opción cromosómica, no es hereditaria, pero obviamente ya tiene un individuo enfermo en casa. Muy bien. Profesor, permiso, tengo una pregunta. Dígame. Con respecto a ese tema. Cuando la mujer está embarazada y no se hizo examen de sangre, como puede pasar en muchos sectores de Panamá, por ejemplo, ¿cómo se puede identificar que el feto tiene alguno de estos variantes? Bien, se lo voy a poner de la siguiente manera. Actualmente la mayoría se diagnostican cuando ya nacieron los productos. Actualmente hay muchos estudios de forma general para lograr la detección oportuna y temprana, sobre todo de lo que es el síndrome de Down. Señores, síndrome de Down. Y como se están dando cuenta, hay un montón de otros síndromes que en forma general no van a ser detectados sino hasta que el individuo nazca. Si usted quiere hacer un estudio prácticamente de todos los cromosomas, de todos los embarazos, va a ser millonario un grupo de médicos y va a ser muy pobre a los pacientes. Porque a todos habría que hacer amniocentesis y a todos habría que hacerle cariotipos, bueno, no solamente el cariotipo, hacer un estudio cromosómico para ver si están afectados o no. Eso todavía nosotros no estamos a este nivel. Y es un estudio que resulta muy, pero muy costoso. ¿Qué hacemos nosotros con los pacientes síndrome de Down? Estamos hablando que el síndrome de Down, que si bien es cierto, tiene una alta incidencia en pacientes de 35 años o más, o sea que sí, en la edad del paciente se hace mucho más evidente, no significa que pacientes con 24 años no puedan tener un hijo síndrome de Down, pero en qué forma general no se justifica hacer los estudios para evaluación de eso. El estudio más sencillo actualmente que se utiliza para eso es la translucencia nucal y se hace con productos antes de las 10 semanas. Entonces, esa sería la primera sospecha. Si el médico que hace el ultrasonido contempla de que tiene una translucencia nucal, bueno, no sé si eso lo vayamos a ver ahorita cuando hablemos de malformaciones congénitas, que esté elevada, entonces eso justificaría hacer los estudios bioquímicos que incluyen algunas pruebas hormonales, como son la alfa-fetoproteína, estamos hablando de la gonadotropina coriónica y el cortisol. Y que en forma general la evaluación de esto asociado aquí, de alguna forma u otra, dirán sí, las posibilidades de que tengan un síndrome de Down, este producto, este embarazo, es alta. Pero ¿qué sucede? Por eso les mencionaba el asunto del mosaicismo. Y eso, hemos encontrado unas pacientes que le hacen eso, le hacen el cariotipo y encuentran que la paciente tiene, ¿cómo se llama? Tiene las células que se obtuvieron, pues resulta que son trisomía 21. Y cuando nace el chiquillo, pues resulta que es un niño completamente normal. Se lo digo por experiencia propia. Tuve una paciente que todos los estudios decían síndrome de Down, síndrome de Down, síndrome de Down. Y resulta que cuando mi nieta estaba aquí nosotros aquí en el kinder, la niña estaba en el kinder con mi nieta. Entonces,
La seguridad y la efectividad de las pruebas en forma general, pues son útiles en algún momento dado cuando uno puede sospechar. En este caso era una paciente que tenía 41 años, primer embarazo. O sea, usted va a decirle que de repente, después de los 41 años, la paciente no va a tener posibilidad de quedar embarazada por su edad. Entonces, y decirle que este niño tiene con algún problema de que en forma general ya puede solicitar, incluso si logramos detectarlo antes de las 12 semanas, ya puede solicitar una interrupción del embarazo porque ya se detectó que el niño viene con ese problema. Entonces, la paciente escoge no hacerlo. ¿Usted qué va a hacer? Entonces, decirle, bueno, ni modo, eso será así lo que usted decide. Entonces, resulta que cuando el niño nace un niño completamente normal. Entonces, por eso que hablábamos del mosaicismo del síndrome de Down y que eventualmente no necesariamente tiene que producirse en la etapa de la mórula ni nada por el estilo. De repente se producen. Nosotros de repente en un momento dado, no por más que todas nuestras células se dividen de forma felices y contentas. Por ahí de repente tenemos algunos otros rasgos que no se hacen tan evidentes, pero que de alguna forma u otra pueden aparecer. Entonces, hacer estudios en la determinación, como yo le estoy diciendo, solamente estamos hablando del síndrome de Down. Existe otro montón de síndromes que no son detectables en este momento. Y de eso el grupo creo que va a conversar ahora. Vamos a hablar de un poco de síndromes de deficiencias enzimáticas que solamente son detectables cuando se le hace el tamizaje neonatal. Yo imagino que algunos de ustedes habrán tenido en la familia algún nacimiento de hace algunos años atrás, hace unos 5 años atrás, donde a todos los niños que nacen, por lo menos en el hospital Ovaldía, a todos se les ordena hacer un tamizaje neonatal. Bien, el tamizaje neonatal tiene precisamente la utilidad de poder detectar en estos productos malformaciones metabólicas, que en un inicio eran como 7, de repente fueron 20 y ahora son como casi 60 las que se hacen de análisis de los productos que de repente de los niños, no los productos de los niños que ya nacieron, precisamente para poder detectar deficiencias enzimáticas en las cuales este individuo no puede ser expuesto porque pueden producir alguna lesión, alguna enfermedad, incluso pueden llevarlos hasta la muerte. Pero estamos hablando de homocistenuria, estamos hablando de glucosa 6 fosfato de C12-NASA, estamos hablando de alteración del metabolismo de la galactosa. Son trastornos metabólicos, no son trastornos físicos en el individuo, pero igual son trastornos congénitos que a la larga llevan esto. Entonces, sí, lastimosamente muchas veces para poder la detección, algunos otros síndromes que no son detectables tan bioquímicamente ni tan, ¿cómo se llama?, ultrasonográficamente, pues tenemos que esperar que el individuo nazca. Eso no es, digo, y a veces no es tan fácil. Y eso hemos encontrado también que, bueno, a pesar de que se hagan ultrasonidos estructurales, decir que el niño está bien, resulta que el niño viene con una malformación. Y a veces a alguien se le logra escapar por ahí. Bien, eso lo entraremos en más detalle cuando hablemos de anomalías congénitas. Hay un capítulo completo sobre eso. Y ahí se hablan de algunos medicamentos y cuestiones de estas. Volviendo otra vez a las microlesiones. La poder determinar cuál es la causa que se ha presentado es un poco difícil. Lo que se hace pues que eventualmente son situaciones repetitivas. Tenemos, cuando se ponen alteraciones ambientales, señores, lo que ustedes quieran, desde los rayos ultravioletas del sol que tenemos ahorita, que tenemos un alto índice, aquellos que tienen que ver pues, que la paciente se puede tomar alguna radiografía, eso es parte de las preguntas que le ponen para eso, en la segunda semana después de la operación, una cuestión de esta, o que la paciente tomó algún medicamento, ahora que estamos con el asunto del COVID, un montón de gente empezó a tragar ivermectina como si fuese vitamina C, cosas que no sé quién les dijo que eso por lo menos se desparasitaron, pero obviamente la cantidad que tomaron era precisamente para desparasitar. Entonces, hay un poco de medicamentos. Lo peor es que hay un poco de productos que no son considerados medicamentos y que la paciente no lo menciona como que los toma de forma regular, pero los toma. Hay un montón de test y cuestiones de estas. Yo no desconozco. A ver, dígame, No, se me abrió el... Bien, entonces, y de ahí tenemos otros productos que se consideran no medicamentos que en forma nosotros cuestionamos a los pacientes que lo utilizan, porque hay que considerar que deben ser buenos, para lo que estamos hablando de los ginseng, biloba, moringa, morinaga, lo que ustedes quieran. Entonces, si aquí tenemos un poco de cuidado de hacer la paciente empieza no, porque no me dio vitamina sólido, porque no me dio vitamina no sé qué cosa, resulta que el problema vino por la... Muy bien. No sé, alguna pregunta hasta este momento, estoy tratando de trastornos metabólicos. No. Bien.
AdWords. Buenas tardes, profesor Manuel Heredia, me voy a hablar sobre las relaciones genéticas. Y entiendo. Bueno, que nada, ahorita como mutaciones genéticas. Una mutación genética es un cambio en la ADN. Las mutaciones pueden ser de verdad o de la ADN y celular. La exposición a radiación ionizante, muchas veces la química denominada la o por una infección por un virus. La mutación de eliminar se producen en la gametas y pueden transmitirse a la ADN, mientras que las mutaciones normales se producen en células del cuerpo y no pueden transmitirse a la ADN. Sí, entiendo. Las mutaciones dominantes se muestran cuando existe una propiedad de dicha mutación, por lo que esta persona que herede mutación dominante de alguna enfermedad, por ejemplo la enfermedad de Huntington, también desarrollará dicha enfermedad. Las enfermedades genéticas dominantes por lo general tienden a ocurrir en todas las generaciones de la familia. Cada persona afectada tiene un progenitor ya sea llamado su padre. Sin embargo, las mutaciones dominantes también pueden ocurrir en un individuo primera vez, ya antecedentes médicos. Y este síndrome se le conoce como mutación espontánea. Ejemplo de primera vez es la poliquitosis renal dominante se caracteriza por la presencia de quistes en la renal. Y también por mutaciones renales o quistes en otros órganos, anomalías vasculares, cardíacas y digestivas. También tenemos la enfermedad de Huntington, que es un desgaste que provoca desgaste en algunas células del cerebro, del tejido nervioso del cerebro. La enfermedad de Coli, que se caracteriza por la dilatación quística o de las vías biliares intrahepáticas y también la acción extrahepática. Y suele asociarse con enfermedad del quiste renal, que mencioné anterior. También está el síndrome de von Hippel-Lindau, que es una afección relacionada con tumores que aparecen en diversos órganos. Un ejemplo de los tumores pueden ser la hemangioblastomas, que son tumores en los vasos del cerebro. La médula espinal y la retina. Siguiente, por favor. Las mutaciones recesivas. Una mutación recesiva es aquel donde ambos genes de un par deben ser normales, o sea, tienen que sufrir una mutación a causa de una enfermedad, las cuales con un solo gen defectuoso en el par se consideran portadores. Es como los tipos del COVID que portan la enfermedad, pero no entienden. Las mutaciones recesivas necesitan copias de la mutación. La enfermedad recesiva por lo general no recurre a todas las generaciones de la familia. Los progenitores de una persona afectada suelen ser portadores, es decir, tienen un solo gen, el gen dotado, pero no sufren las afecciones. Si ambos progenitores son portadores del mismo gen dotado y ambos se lo pasan al hijo, pues el hijo sí portará la enfermedad. Y algunas de estas enfermedades pueden ser la fenilcetonuria, que es un trastorno un trastorno hereditario poco frecuente que provoca la acumulación de un aminoácido llamado fenilalanina en el organismo. También es causado por un defecto en el gen que ayuda a crear una enzima necesaria para desvelar la fenilalanina. Otra enfermedad es la fibrosis quística, que es un trastorno que causa graves daños a los pulmones, el sistema digestivo y otros órganos del cuerpo. Y también afecta a las células que producen mocos, sudor y jugos digestivos. Y por último, la talasemia, que es un trastorno de la sangre que ocurre cuando el cuerpo no puede producir la suficiente cantidad de hemoglobina. Estas enfermedades son causas de genes dotados ubicados en el cromosoma X. Por lo tanto, se va a ver más en los hombres, porque, digamos, las dominantes se va a ver en los hombres, porque es a causa de un solo gen dotado. En cambio, las mujeres, como tienen un cromosoma XX, no la van a aportar, al menos que tengan dos cromosomas mutados.
Sin embargo, las enfermedades dominantes ligadas al cromosoma X, la mutación de una sola copia ligada implica el desarrollo de la enfermedad, tanto en hombres como mujeres. En familias con una enfermedad dominante ligada al cromosoma X, con frecuencia tanto en hombres como mujeres serán afectados tras las generaciones, pues. Una de las características más sorprendentes de esta herencia ligada al cromosoma X es que el padre puede transmitir los rasgos ligados al cromosoma a sus hijos varones. No puede, porque a los hijos varones él dona el cromosoma Y, mientras que la mujer dona el cromosoma X. Y en cambio a la mujer sí le dona el cromosoma X y la mujer le dona, la madre le dona otro cromosoma X. Y ahí es donde se ven las mutaciones recesivas. Siguiente. El mosaicismo. El mosaicismo es un trastorno por el cual un individuo tiene dos o más poblaciones de células que difieren en su composición genética. Esta afección puede afectar a cualquier tipo de célula, por ejemplo, células sanguíneas, óvulos y espermatozoides y células de la piel. El mosaicismo se produce por un error en la división celular que ocurre muy temprano en el desarrollo fetal. Siguiente. Tipos de mosaicismo. Hay dos tipos de mosaicismo que son mosaicismo somático y mosaicismo gonadal. El mosaicismo somático es en el que coexisten células normales y anormales dentro de un mismo organismo. La mutación no puede ser transmitida a la descendencia a menos que una de las células de línea germinal se vean afectadas. Sus consecuencias son que si se produce una mutación en la célula de la piel, a nivel genético se transmitirá a las células que se deriven de ella, pero no a las demás. Por tanto, a partir de ese momento, en un organismo coexisten células de distinta información genética. Mosaicismo gonadal es en el que la mutación afecta una parte de los gametos. Por ende, esta mutación puede transmitirse a la descendencia. Este tipo de mosaicismo tiene importantes implicaciones en el diagnóstico genético de ciertas enfermedades hereditarias, ya que es posible que un feto esté afectado por la enfermedad sin que la mutación causante de dicha enfermedad sea detectable en muestra sanguínea de ninguno de los progenitores. Ejemplos de enfermedades con mosaicismo son síndrome de Down mosaico, que es cuando existe un cromosoma extra, ya sea X o Y, en una persona. Síndrome de Klinefelter, que es cuando existe un cromosoma X extra en los varones. Y síndrome de Turner mosaico, que es cuando existe medio o ningún cromosoma X, o sea, tiene menos cromosomas. Y por último, neurofibromatosis mosaico. Siguiente. Errores innatos del metabolismo. Son un grupo de condiciones caracterizadas por el cúmulo de sustancias tóxicas producidas habitualmente por un defecto enzimático, ya que son trastornos genéticos poco comunes. El cuerpo es eficaz de convertir los alimentos en energía de manera apropiada. Un producto alimenticio que no se descompone en energía se puede acumular en el cuerpo y ocasionar una variedad amplia de síntomas. Muchos errores innatos del metabolismo causan retrasos en el desarrollo o problemas de salud si no se controlan. Las mutaciones pueden causar errores innatos en el metabolismo. Entre estas enfermedades está la fenilcetonúria, la homocistonuria y la galactosemia. Son las mejores conocidas y pueden acompañarse de varios grados de discapacidad intelectual o provocarlos si no se incluyen dietas y una atención médica apropiada. Siguiente. Y aquí están las enfermedades galactosemia. Las personas con galactosemia son incapaces de descomponer completamente el azúcar simple galactosa. La galactosa compone la mitad de la lactosa y el azúcar que se encuentra en la sangre. Si un bebé con galactosemia se le da leche, los derivados de la galactosa se acumulan en el organismo del bebé. Estas sustancias dañan el hígado, el cerebro, de los riñones y los ojos. Las personas con galactosemia no pueden tolerar ninguna forma de leche. Deben ser cuidadosos al consumir otros alimentos que contengan galactosa. La fenilcetonuria. En ambos padres deben transmitir una copia defectuosa de este gen para que el bebé padezca de la enfermedad. Cuando este es el caso, los hijos tienen una posibilidad de 1 entre 4 de verse afectados. Los bebés con fenilcetonuria
fenilcetonúria carecen de enzimas denominadas como fenilalanina dehidrolasa. Esta es necesaria para descomponer el aminoácido esencial de la fenilamina, que se encuentran en los alimentos que contienen proteína. Sin la enzima, los niveles de fenilalanina se acumulan en el cuerpo. Esta acumulación puede dañar síntomas del sistema nervioso central y ocasionar daño cerebral. Los síntomas que juegan un papel en la producción corporal de la melanina es el pigmento responsable de darle el color a la piel y al cabello. Por lo tanto, los niños con la afección de la fenilcetonúria usualmente tienen un cutis, un cabello y ojos más claros que la de sus hermanos, sin la enfermedad. Otros síntomas que pueden incluir son el retraso en las habilidades mentales y sociales. El tamaño de la cabeza es mucho más pequeño de lo normal, hiperactividad, movimientos aspádicos y en brazos y piernas, y discapacidad mental, convulsiones, erupción cutánea y temblores. Homocistonuria es un trastorno genético del metabolismo del aminoácido de metionina, que los aminoácidos son los pilares fundamentales de la vida. Su causa es hereditaria en familias con alto riesgo autosómico recesivo. Esto significa que el niño debe recibir una copia defectuosa del gen en ambos padres para que resulte afectado. La homocistonuria tiene varios rasgos comunes, como es el síndrome de Marfan, incluidos cambios óseos en los ojos. Síntomas: los bebés recién nacidos parecen sanos. Los primeros síntomas, si acaso, no son obvios. Los síntomas pueden darse con un desarrollo levemente retardado, un retraso en el crecimiento. El incremento de problemas visuales puede llevar a un diagnóstico de esta afección. Otros síntomas incluyen deformación en el tórax, como se está viendo en la imagen, enrojecimiento en las mejillas, arcos elevados de los pies, discapacidad intelectual, rodillas valgas, extremidades largas, trastornos mentales, miopías y muchos otros síntomas. Existen terapias para tratar estos errores innatos del metabolismo, como son las terapias tradicionales, que tratan de reducir los sustratos y reemplazar los productos no formados que pueden ser esencial y suplementar con cofactores. También se emplea la activación de vías alternativas para la eliminación de productos intermedios tóxicos, como es el caso de defectos del ciclo de la urea y para algunas condiciones. Se dispone que la terapia es de reemplazo enzimático del trasplante de células de hematopoyéticas y trasplante hepático. Muchas gracias. Bien, otra pequeña acotación. A ver, ¿alguien tiene la idea en qué tipo de unión, matrimonio, eventualmente se hacen más evidentes los trastornos recesivos? O las mutaciones recesivas que se hacen evidentes, ¿en qué tipo de unión? El grupo que acaba de dar la charla, ninguno. Bien, eventualmente eso se hace cuando hay uniones entre parientes con cierto grado de consanguinidad. Esos matrimonios con primos con primas y tíos con sobrinas, o aquellos donde hay niños productos de incesto, en forma general son las que traen este tipo más de acotaciones. Y eventualmente, ¿por qué? Porque eventualmente si yo tengo un gen recesivo y mi familiar, mi prima, por decirlo así, tiene un gen recesivo y nosotros decidimos tener hijos, entonces lo más seguro es que al tener estos dos genes recesivos, pues tengamos la posibilidad de tener un producto que tenga alguna alteración de la ya mencionada. De los trastornos metabólicos hay uno que eventualmente, esto se menciona porque eventualmente se produce el acúmulo de las sustancias estas que eventualmente no logran ser metabolizadas de forma general, y estas son las sustancias acumuladas lo que precisamente van a producir el daño. Pero existen otras situaciones, como por ejemplo la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta es ¿cómo se llama? Es una enzima que es necesaria para el metabolismo de la glucosa, pero ¿qué es lo que pasa? Eventualmente tiende a acumularse a nivel de lo que son los eritrocitos. Si la persona recibe algún derivado que eventualmente tenga que ver con medicamentos sulfatados, o recibe algún
producto que tenga algún compuesto a base de azufre, necesariamente se va a empezar a producir hemólisis, porque esta es la forma que funciona este medicamento. Entonces, digo, este medicamento, esta enzima es necesaria para el metabolismo de este medicamento y por lo tanto al acumularse lo que hace simplemente producir hemólisis, entonces se producen anemias severas, graves, ictericia, carníceros y otro montón de cuestiones por ahí. Entonces, sí, o sea, a veces la deficiencia de las enzimas no tiene nada que ver porque tenemos un gen recesivo para esto, sencillamente está ahí latente hasta que no se utilice esta sustancia X, entonces el producto no va a tener ningún factor recesivo, no va a tener ningún trastorno como tal. Por eso es que es necesario hacer todo este tipo de evaluaciones para considerar, como ya se mencionó en un principio, las posibilidades de dieta y de medicamentos que la persona puede utilizar. De hecho, en muchos otros centros, no estamos hablando aquí en Panamá, realmente no se ha estado por nada ahí. Una de las causas de los síndromes de Asperger, autismo y cuestiones de estas están asociados precisamente a trastornos metabólicos en algunos individuos. Entonces sí es importante eventualmente considerar estas opciones precisamente para eso. Creo que actualmente las tendencias con los autistas es buscar precisamente trastornos metabólicos y de hecho tratar de evitar de que el niño sea expuesto a este tipo de medicamentos o de sustancias o alimentos que son eventualmente esenciales y cambiarlos por otros para ofrecer un mejor estilo de vida en estos individuos. Todavía dentro de las cuestiones, pues no se sabe a ciencia cierta qué es lo que produce el autismo, pero ya le digo, dentro de las investigaciones que se están haciendo, se están considerando trastornos metabólicos como una posibilidad de esta condición. ¿Qué más? Bien, los dos temas que vienen a continuación, pues tienen que ver con la anticoncepción. El siguiente grupo, el grupo ¿qué? 22, Profe, dígame. entonces la ictiosis alérgica, esa sería una enfermedad ¿de qué tipo de trastorno? La ictiosis, el Ajá. efecto de la cuestión de la piel, eso es un trastorno meramente congénito. Eso Congénito. no, sí, eso, Profe, usted nace y, con el problema de queratinización, por eso es que la piel se cuartea. profe, ¿eso Bien. tiene algún tipo de tratamiento? Es difícil, se lo voy a poner de la siguiente manera. Eventualmente, ese es un engrosamiento tal de la piel que la capa de queratina que usted normalmente tiene acá que le permite hacer todas estas cuestiones, a pesar de que no sé, porque eso protege la piel. En eso se hace tan gruesa que eventualmente lo que hace es requebrajarse la piel. Entonces, al producirse esas fisuras de piel, que son cortes bastante profundos, se infectan con mucha facilidad. Mucha facilidad. Eso lo digo porque nosotros lo vemos en el hospital Ovaldía. Y de hecho, el párpado se torna tan grueso que se resquebraja y se cae. Entonces, son individuos que no tienen párpados. Entonces, nosotros creo que el hospital nunca los manda para la casa. El hospital se queda con ellos hasta que se dé el desenlace que tiene que suceder, porque lastimosamente adquieren una nosocomial y que es difícil de tratar. Sí, profe, yo lo pregunto porque casualmente el año pasado en un pueblo, yo soy de la comarca, hubo un caso así, que el bebé nació con ictiosis, entonces yo le comentaba a una amiga mía que es enfermera, y ella me estaba comentando como que en el hospital Ovaldía, pues ella vio un caso similar y que ya el niño estaba grande y estaba siendo tratado, entonces yo me había informado sobre el tema y según lo que yo investigué, la enfermedad, pues el tratamiento es muy costoso y no sobreviven prácticamente a la adolescencia, por eso yo le preguntaba. Pero no sobrevive en la adolescencia precisamente porque se tiende a complicar mucho más. Lo que usted está hablando, por ejemplo, en el Ovaldía nosotros tenemos una ahijada, que yo le digo muy graciosamente galleta, porque cada vez que ella me veía me pide galletas. Sí, es una ictiosis. Lastimosamente los papás, a ver cómo se lo digo, nosotros nunca tuvimos, cuando digo nosotros estamos hablando del Hospital José Domingo de Ovaldía, nosotros nunca tuvimos la intención de que la niña se fuese para su casa. Y es una niña, además, ustedes la ven por ahí, salen todas las fotos de todos los eventos, de lo que sea, siempre sale ella. Y ahorita se me escapa el nombre, pidió galletas, porque cada vez que llevaba por el cuarto de urgencia me pedía galletas y yo tenía una reserva de galletas de limón, así que ella sabía dónde tenía que ir a pedir galletas. Así que le daba galletas y galletas. Y la niña, los papás trataron de llevársela. Eso fue todo un drama, incluso para el personal. Imagínense, el hospital le paga una auxiliar para que la lleve a pasear por todo el hospital, por todos lados que ella quiera. Ella lleva sus medicamentos, se deja poner su gota en los ojos. Ella está prácticamente bañada en lo que son esas cremas humectantes que utilizan las mujeres.
Y todo el mundo tiene que ver con ella, o sea, todo el mundo la llama, le dice, ahora con la cuestión del COVID no sale de donde ella está, ya tiene su cuartito especial aislado. Y uno de los requisitos que se les pedían simplemente a los familiares, pues por eso le digo que a veces pensar de que es fácil y hacer heroicamente muchas cosas, pues a veces no es tan. Era tener las condiciones mínimas en el hogar. No la iban a tener. Y ya digo, en lo que se fue la niña que se iba, eso fue una lloradera, todo el mundo ahí todo triste. Resulta que a los 3 días regresó la niña con todas sus cuestiones y ahí se quedó. La niña está viviendo feliz y contenta todavía con todos nosotros en el hospital. Y esa es la niña que creo que hasta este momento es el que más ha durado. Porque ya le digo, o sea, todo el mundo tiene que ver con ella, todo el mundo le compra, incluso viene la cuestión de Navidad y todo el mundo le compra todos los regalos que ella quiere. Así que ellos no tienen problemas para esa cuestión. Ahorita no sale mucho por la cuestión del COVID, pero en forma general es nuestra ahijada consentida de todo el mundo ahí. O sea que eso nadie. Pero tener esos niños fuera es difícil. Ya digo, yo sí, es una malformación congénita, tiene que ver con la piel. Cuando vean documentario van a ver eso. Una anécdota nada más acá. Eso, de repente ustedes piensan de que eso no es tan frecuente, pero resulta que una vez teníamos un residente de nuestro acá, se estaba formando en cuestiones de estas. Y en aquel momento, pues, se completó una paciente en la sala de parto y cuando fueron a tener el parto, pues resulta que atienden el parto y el residente no tenía ni idea de lo que él estaba recibiendo. O sea, un producto todo macerado, con, ¿cómo se llama? Quejadura en la piel a todo nivel, que sangraban apenas la tocaban y cuestiones de estas. Y nada, el auxiliar nada más se la asomó por el hombro y le dijo, ah, ese es una paciente con, ese es un niño con ictiosis, pobrecito. Yo no tenía ni idea de lo que era eso. O sea, el auxiliar parece mentira, había visto mucho más casos de ictiosis de lo que él había estado viendo. O sea, ese es el primer caso de él. Ya le digo, sí, en el hospital se ven, eso no es una cuestión, hay casos mucho más severos que otros y eventualmente uno considera, bueno, sí se puede manejar, pero los casos severos uno trata de convencer a los padres que no se lo lleven. Pero sí, el niño fallece por otro tipo de complicaciones, pero sí, eso se da. Es una cuestión meramente congénita, lastimosamente eso lo puede suceder a cualquiera. Y para los que preguntaban ahorita, ¿y eso cómo se puede detectar? Señores, hay que esperar que el niño nazca para poder hacer ese diagnóstico. Hay otras malformaciones que se pueden ver ecográficamente, pero hay un montón que no tienen forma de ser detectables. Bien, otra pregunta sobre, no sé, de estas cuestiones, sobre alguno de los temas. Profe, ¿cuál ha sido el caso que más raro usted le ha parecido? Que le haya tocado ver. Más raro. Bien, después que ustedes pasen el curso de embriología y ustedes piensan de que más nunca van a ver embriología, se van a dar cuenta y de repente es algo que deben tener al lado de ustedes. O sea, siempre es bueno tener un librito porque no, aunque no lo crean, cuando nosotros empezamos a preguntar a veces a los residentes algunas cosas, eso todo se entiende y cuando debimos verdad hacerles cuando dan embriología. A ver, ¿qué le puedo decir? De repente, raro tiene que ser al momento del nacimiento. No sé, yo me he tocado recibir productos a cráneo, he tenido que recibir productos sirénidos con gastroquisis, onfalocele, sindactilia, polidactilia, no sé, sabes que no sé, o sea, así raro como uno diga que raro que uno piensa, es que uno cuando está estudiando y uno piensa que el primer caso que uno ve que es la gran cosa, después te das cuenta de que estás rodeado de un montón de estas situaciones que ya dejas de contar. Algunos son más repetitivos que los otros. Esto, no sé, realmente así es caso raro y ahorita que me estoy tratando de acordarme, no. Pero por lo menos lo que ustedes van a lograr ver en el libro, la gran mayoría se ven. O sea, eso no piensan de que eso están ocultos. No. Sí, por ejemplo, los Prader-Willi, esas cuestiones un poco más difíciles, eventualmente ese es el desarrollo del individuo, es que te das cuenta que el chico no avanza en alguna forma, pues alguien decidirá hacer algunos estudios. Por ejemplo, cuando nace una niña síndrome de Turner, tú no te das cuenta que es síndrome de Turner hasta que empieza a crecer. Entonces, es un poco difícil eso decir de que caso raro, no sé. A veces sorprende más los niños ya pediátricos en el sentido de que cuando el niño no desarrolla alguna capacidad, por ejemplo, que me digan de que, oye, tengo una niña que ya tiene las características sexuales desarrolladas, pero no le viene la regla y no queda que chuleta. O mire que mi hija tiene 9 años y los genitales no están así como que bien definidos, sino que, espérate, ¿cómo no se dieron cuenta de eso? Entonces, ahí... Pero bueno, digo, en todo nivel van a encontrar. O sea, hay malformaciones congénitas que no se hacen evidentes sino hasta que la persona es adulta. Así que, pero así de que caso raro,
no sé, de repente verlos ustedes, mentira, eso es broma. No, no sé, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo estaba en el colegio para echarle una anécdota, ¿no? Es que estamos dando la parte esa de genética de Mendel, la básica que enseñan en los colegios, ¿no? Mezclar A con B y B sale a B, C. Entonces sale un muchacho diciendo de que no, que eso de que los familiares pues se puedan casar y que eventualmente pues no pasa nada, porque él decía que, bueno, y se le acercó al profesor de biología y le dijo, pero, bueno, era un hermano del colegio, entonces dice que cómo era eso que salían mal, pues si los papás de él eran primos y no había nadie normal en la casa, entonces el hermano este se le queda viendo y le dice, ¿quién te dijo que tú eres normal? Entonces, eso le había dado la cuestión de que los recesivos eventualmente, pues, ojo con los recesivos, eso que se enamoran de los primos y cosas de esas horribles. Consíganse una que sea más fea, no importa, pero que no. En Alabama. Sí, eso, horrible. Bien, vamos con los grupos que tienen que ver con anticoncepción. Anticoncepción 1, los naturales, las barreras y cuestiones, ese es el grupo 22. El grupo 22 es el último grupo. Valdés, Gaitán y Dela. Está bien. Muy buenas noches, doctor, compañeros. Mi nombre es Agia Valdés y junto con mis compañeros Alan Gaitán y Jaime de la Torre tenemos el placer de presentarles nuestra charla acerca de los anticonceptivos. Como introducción, sabemos que un anticonceptivo es cualquier método, medicamento o dispositivo que se utiliza para prevenir el embarazo. La mujer puede decidir con cuál método anticonceptivo se siente más cómoda y con cuál se siente que sería más eficaz. Los hombres también tienen derecho a escoger. Los temas a tratar serán los anticonceptivos naturales, los anticonceptivos de barrera y los sistemas intrauterinos. En los naturales conocemos, son aquellos los naturales más que todo funcionan con el periodo y con los días que son fértiles y no son fértiles en la mujer. Y existen muchos tipos de anticonceptivos naturales, entre ellos podemos ver el método del calendario o el ritmo, el método de la temperatura basal y el método del muco cervical. En el método del calendario o ritmo es saber qué día de tu ciclo estás más fértil que el otro. En lo general, el ovocito está vivo en un periodo de 24 a 48 horas y el espermatozoide 92 horas. Por eso se recomienda que se tengan relaciones sexuales antes del periodo y después de la ovulación. Así hay poco riesgo de la concepción. Y como se puede ver ahí, hay unas aplicaciones, en el caso de las mujeres, que dependiendo a lo que uno ponga o los datos, te dice los días en los que eres fértil y en los que no eres fértil, siendo el día encerrado en azul el día más fértil, en el que la mujer sabe que puede quedar embarazada o hay alto riesgo de quedar embarazada. La temperatura basal. El método natural de la temperatura basal se trata de tomar la temperatura cada mañana para saber en qué momento se está cerca de la ovulación, ya que la temperatura va a caer entre más cerca estés de la ovulación. El método del moco cervical. Cuando estamos ovulando, el moco cervical cambia de color. Normalmente tiende a ser blanco, pero cuando es fértil es transparente y muy elástico. Y ya cuando la mujer sabe cuando la mujer está teniendo ese tipo de secreciones, se sabe que es fértil y está ovulando. Barreras. Siguiente. El preservativo masculino. El condón masculino ofrece protecciones del embarazo e infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH-Sida. Funciona proporcionando una barrera entre el pene y la vagina para que el espermatozoide no entre en contacto con el óvulo y de esta manera evitar el embarazo. También ayuda a evitar las infecciones de transmisión sexual. El condón masculino es el único método anticonceptivo para el hombre que es efectivo e irreversible. Es del 85 al 98% efectivo. El preservativo femenino o el condón femenino ayuda a proteger a la pareja de un embarazo
y de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH-Sida. El condón femenino forma una barrera entre el pene y la vagina para evitar que se pongan en contacto los espermatozoides, sangre o saliva. Esto ayuda a asegurar que no pasen enfermedades de transmisión sexual y no ocurra el embarazo. Los condones femeninos tienen una efectividad de 79 a 95%. El diafragma es un capuchón de látex delgado con un aro elástico y flexible que se introduce en la vagina y cubre el cuello uterino y se mantiene en su lugar por medio de los músculos vaginales. El diafragma se utiliza con espermicidas. El diafragma es un método para el control de la natalidad, con una efectividad del 82 al 94%. La protección que ofrece contra las infecciones de transmisión sexual es limitada y no protege contra el VIH-Sida. Los espermicidas incapacitan o matan a los espermatozoides para que no puedan unirse al óvulo. El espermicida tiene muchas formas diferentes, como jalea, espuma, crema, óvulo, tabletas vaginales, esponjas, y la mayoría contienen el químico nonoxisol y cloruro de benzalconio contra los espermatozoides. Los espermicidas proveen lubricación y se pueden usar con otros métodos anticonceptivos. Siguiente. Métodos intrauterinos. El primero es el dispositivo intrauterino liberador de cobre. El dispositivo intrauterino es un pequeño dispositivo de plástico que viene mayormente en forma de T. En este caso tiene un hilo o anillos metálicos de cobre que se enrollan alrededor de las ramas. Se inserta dentro del cuello uterino, adentro del útero, y para prevenir el embarazo. Un hilo pequeño sale del cuello uterino hasta la parte superior de la vagina. Este hilo es totalmente imperceptible a la hora de tener relaciones sexuales. El dispositivo intrauterino puede durar de 1 a 10 años y su funcionamiento básicamente es que bloquea el movimiento de óvulos y espermatozoides previniendo la fertilización. Este dispositivo es de suma utilidad para prevenir la natalidad, pero es que no tiene utilidad para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. El dispositivo intrauterino es un método sumamente efectivo si se aplica de una forma correcta, ya que tiene una tasa de 98% o mayor, siendo un anticonceptivo muy efectivo. Un efecto secundario sería que de los primeros 1 a 3 meses, la mujer puede llegar a presentar irregularidades en los ciclos menstruales y en el sangrado, y cólicos. Pero estos efectos se van disminuyendo gradualmente a medida que va pasando el tiempo y te vas acostumbrando al dispositivo. Luego tenemos el sistema intrauterino liberador de hormona, que es lo mismo, un pequeño dispositivo de plástico en forma de T que se introduce en el útero. Este dispositivo libera una pequeña cantidad de la hormona llamada progestina dentro de tu cuerpo por una gran cantidad de tiempo. Y esta hormona es muy similar a la progesterona, que es una que produce el cuerpo de forma natural. Las hormonas de este dispositivo ayudan a prevenir el embarazo, también como pueden ayudar a reducir el dolor en los periodos y su duración. Esto siempre y cuando estés usando el dispositivo. Estos dispositivos funcionan manteniendo lo más alejados posibles los óvulos de los espermatozoides para evitar el proceso de fertilización, ya que sin esto no se da lugar a un embarazo. La función de la hormona progestina es que hace que los mocos del cuello uterino sean más espesos para que los espermatozoides no puedan acercarse a los óvulos. El moco se hace sumamente espeso y el espermatozoide simplemente no puede pasar. Las hormonas en el DIU también en algunos casos hacen que los óvulos no pasen por el proceso de ovulación, que es cuando estos salen de los ovarios. Y si no salen los óvulos de los ovarios, los espermatozoides no pueden fertilizar óvulos, por lo tanto no se daría la fertilización, así que no se puede quedar embarazado. Este dispositivo puede ser removido cuando el paciente lo desee y tiene como efectos secundarios casi los mismos que el dispositivo intrauterino de cobre, solamente que
los sangrados serían como más frecuentes y normalmente se van de los 3 a 6 meses cuando la persona se acostumbra al dispositivo. Como conclusión, es de vital importancia conocer la función de cada uno de los anticonceptivos y también tener en cuenta que al utilizar un anticonceptivo de barrera podemos prevenir no solo un embarazo no deseado, sino también cuidarnos de las ETS. Muchas gracias. Bien, algunas cositas. Parte de los métodos naturales, no lo mencionaron acá, es el método de lactancia menorrea, que es el que utilizan las mujeres que acaban de dar a luz, ofreciendo solamente lactancia de forma exclusiva. Pecho de forma exclusiva, no de que le voy a dar una mamadera, que el agua, que agüita, nada. Pecho de forma exclusiva significa dar pecho cada 2 o 3 horas, que puede ser utilizado precisamente como método de planificación. Al momento que estos se interrumpen, eventualmente ya no es un método de planificación, es un método alternativo, otra cosa. Bien, de los métodos naturales en forma general hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero, son útiles en las pacientes que tienen ciclos regulares. Sí, ciclos regulares no es aquella mujer que el periodo le viene el mismo día todos los meses. Aunque ustedes no lo crean, esa es la mujer más irregular que se pueda encontrar. ¿Por qué? Porque no todos los meses tienen 30 días. Hay unos que tienen 31, peor febrero que tiene 28 nada más. Entonces, si empiezan a contar, se van a dar cuenta de que no tienen ciclos de 28 días. Y si los ciclos son de 30 días, entonces recordar de que el periodo de ovulación en el ciclo menstrual, en un ciclo de 28 días, se da a nivel del día 14. La paciente ovula y si no se embaraza, 14 días después aparece el sangrado, aparece la menstruación. Si una paciente tiene un ciclo de 30 días, el día 14 no es el día de ovulación, es el día 16. ¿Está bien? Entonces, si la paciente ovula el día 16 y no se embaraza, 14 días después debe venir la menstruación. Entonces, no se pueden confiar en eso. Lo otro, primero, la mujer solamente es fértil 24 horas. Los espermatozoides horribles, incluso los han encontrado dando vueltas por ahí alrededor de 5 días después de haber sido depositados. Entonces no se queden con el cuento de que el día 14 ese día no tuvimos sexo. Sí, pues tuvimos sexo hace 3 días atrás y que pueda suceder. Entonces, ojo con eso, o sea que no está bien. El método de la temperatura basal es medio esclavizante. La temperatura basal se toma, la paciente se despierta, abre sus ojitos, toma el termómetro que está en la mesita de noche y no se puede levantar de la cama. Si lo quiere hacer confiable, tiene que ser temperatura rectal. Si lo quiere, que la puede tomar por 3 minutos. Si no, la puede hacer oral, pero tiene que tomarse 5 minutos. 5 minutos para poder tomar la lectura que aparece. Y estamos hablando de termómetros de barra con alcohol o de mercurio. No pueden ser esos que esos digitales no sirven para eso. Y eso tiene que registrarlo. Y si hay una diferencia con lo que dijo su compañera, eventualmente al momento de ovulación, recordar que la progesterona tiene un efecto termogénico y eventualmente pues se va a encontrar una elevación de la temperatura en casi de medio a 1 grado con respecto a la basal, que es lo que se ha estado tomando todo el tiempo. A ver la elevación, pues recordar que se liberó progesterona, por lo tanto ya tuvo que haber ovulado, entonces eso crea un conflicto ahí. Entonces se elevó, pero ya ovuló y entonces ¿qué pasó para atrás? Y lo otro pues es el método que se llama el método de Billings, que eventualmente es el que se recoge al momento de la ovulación. La paciente descarga, el moco cervical cambia, se hace más fluido, más maleable. Usted lo recoge entre sus 2 dedos y lo estira, se hace filante. Usted lo estira y en forma general pues se puede dar cuenta que para ese momento también la paciente pudo haber estado ovulando. Entonces, lo que se hace en estos casos es que se utiliza lo que es el método sintotérmico. ¿Qué hace el método sintotérmico? Pues incluye estos 3 métodos para hacer uno solo. Entonces, eso es lo que hace el método natural. Bien, lo que mencioné pues la lactancia, pues también hay que tomarlo en cuenta. Los métodos de barrera, si bien es cierto, son, para hablar que acá no existen condón de 3 métodos de esos. Acá en Panamá solamente existen en lo que es el condón masculino, que es el que encuentran ustedes en todas las farmacias por ahí. Y el otro es el condón femenino. El problema del condón femenino es que cuando el condón llegó por acá, yo me fui a hacer una pequeña vuelta. En aquel entonces yo era promotor de algunos métodos anticonceptivos de algún laboratorio.
Me fui a dar una vuelta por todas las farmacias acá y preguntaba por el condón femenino, pues nadie tenía idea de eso, dónde andaba, en dónde se vendían. Incluso me mandaron a una sex shop para que fuera a averiguarlo allá. Imagínense un condón femenino como vendido en un sex shop. Eso es absurdo. Eso deben de venderlo en una farmacia. ¿Qué es lo que pasaba? Resulta que la gente que tiene que ver con pacientes con VIH-Sida en Panamá, el único sitio donde no lo podía conseguir. El condón femenino, a diferencia de lo que se mencionó, es mucho más seguro que el condón masculino porque cubre una mayor área. Eso le da bastante utilidad precisamente en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, precisamente el VIH-Sida. El condón masculino no es tan útil en la prevención de los virus papiloma humano. Y estamos hablando del hombre hacia la mujer, no al revés. Los preservativos, aunque ustedes no lo crean, tienen microporos que eventualmente pueden permitir el paso del papilomavirus, que si bien es cierto es uno de los virus más grandes, pues puede atravesar algunos poritos de esto y pues terminar en otro sitio. Sí, son útiles para la prevención de la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo las que tienen que ver con bacterias, que son bastante grandes, pero los virus siempre van a ser un problemita para estas cuestiones. Y los dispositivos intrauterinos, bueno, mencionaba que solamente se existen los diafragmas, capuchones, esas cuestiones ya dejaron de aparecer. Y el único espermicida conocido en este momento es el que aparece en los preservativos, que se conoce como nonoxinol 9, que en forma general se ha encontrado que puede útil hasta para el virus de inmunodeficiencia. El condón femenino tiene que colocarse con un gel lubricante. Eso no existe, por eso digo, no existen espermicidas por ahí dando vueltas ni cuestiones de esas. Con respecto a los dispositivos intrauterinos, pues la T de cobre y el otro, pues en forma general, si bien es cierto, tiene una utilidad basada, por ejemplo, en la de cobre, porque el cobre tiene una utilidad de 5 años, pero si el cobre se vence, pues todavía por la misma barrita en forma de T puede seguir funcionando como un método de planificación, baja un poco la seguridad, pero puede seguir funcionando. Lo mismo sucede con el Mirena, que es el dispositivo hormonal, que si bien es cierto puede demorar 5 años, pues también lo mismo, o sea, si usted no se lo quiere retirar, la paciente no tiene plata para comprar otro, eso vale como $180 el aparatito ese, si no tiene plata en ese momento, pues se puede con dispositivos que funcionan incluso como cuerpo extraño, pues cambiando las condiciones del medio ambiente endometrial precisamente para evitar el alojo del embarazo. Entonces, sí, son útiles en su forma esto. Bien. Independientemente de todas estas cuestiones, señores, el único método 100% seguro, ¿cuál sería? No hacer nada. Si ustedes no hacen nada, los dejan, así que esa es otra cosa. ¿Está bien? Bien, seguimos con el siguiente grupo de anticonceptivos. Bueno, hormonales combinados, no combinados, si no recuerdo cuál era el otro que me dio por ahí. Aeroquirúrgico. Bien. Buenas noches, profesor y compañeros. Hoy mi grupo conformado por Ángela García, Clara Cano y mi persona vamos a presentar los métodos anticonceptivos, los hormonales combinados, solo progestina y los quirúrgicos. Siguiente. Primero, un pequeño repaso sobre la anticoncepción en general, que como ya sabemos, viene siendo todo el conjunto de métodos o sustancias empleadas para evitar o impedir la fecundación y por consiguiente el embarazo, lo que también se conoce como planificación familiar, y estos métodos pueden ser efectivos si se usan de forma correcta y consistente. Anticonceptivos hormonales combinados. Estos son anticonceptivos orales que contienen estrógeno y progestina y generalmente estos son píldoras. El estrógeno y la progestina son dos hormonas sexuales femeninas y estos son orales y se utilizan para evitar el embarazo. Las combinaciones de estrógeno y progestina funcionan evitando la ovulación, que sería la liberación de óvulos de los ovarios. Siguiente. El funcionamiento de este es el siguiente. Estos modifican el recubrimiento del útero, que sería la matriz, para evitar el desarrollo de un embarazo, y modifican la mucosa del cuello uterino, que sería la abertura del útero, para evitar el ingreso del esperma. Así como se ve en la imagen, la progesterona de la píldora espesa el moco cervical y bloquea el paso de los espermatozoides hacia el útero. Estas píldoras anticonceptivas combinadas son una forma confiable de anticoncepción que se puede revertir fácilmente, ya que si se suspende el consumo de estas píldoras, se puede volver
a la fertilidad de inmediato. Siguiente. Los tipos de píldoras anticonceptivas. Las píldoras combinadas se clasifican conforme a su función y la dosis de hormonas que tienen. Existen las monofásicas, que son que cada píldora activa contiene la misma cantidad de estrógeno y de progestina. La bifásica, que son que las píldoras activas contienen 2 combinaciones de estrógeno y progestina. Y la trifásica, que contienen 3 combinaciones de estrógeno y progestina. Y en algunos tipos el contenido de la progestina aumenta, mientras que en otros la dosis de progestina permanece estable y el contenido del estrógeno aumenta. Siguiente. Se recomienda que no se tomen estas píldoras si se tiene más de 35 años y la persona fuma, si se tiene presión arterial alta, mal controlada, si tiene antecedentes de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar o las padece actualmente, antecedentes de accidente cerebrovascular o enfermedades del corazón y antecedentes de cáncer de mama. Siguiente. La anticoncepción con hormonas solo progestinas representa una de las opciones anticonceptivas más prescritas en la actualidad e incluye una amplia variedad de posibilidades, ya sea en forma de presentación, vías de administración y composición, como lo es la píldora de desogestrel, los implantes subdérmicos de levonorgestrel o etonorgestrel, el inyectable de acetato de medroxiprogesterona o el sistema intrauterino de liberación de levonorgestrel. Todas estas comparten un componente hormonal único de la familia de las progestinas que confiere la eficacia anticonceptiva y evita los efectos secundarios atribuibles a los estrógenos porque no los contiene. Su mecanismo de acción se basa principalmente en el efecto del prostágeno al nivel central y periférico, y ocurre lo que explicó Markelis anteriormente también, y es prácticamente lo mismo, donde se engrosa el moco cervical y se adelgaza el revestimiento del útero, que es el endometrio, e impide que el espermatozoide alcance al óvulo. Este método, además de ser utilizado para la anticoncepción, puede ser prescrito para mujeres que presentan menorragia, que es sangrado menstrual intenso, para, en este caso, disminuirlo, o en mujeres que presentan dismenorrea, que es dolor intenso durante la menstruación, y el uso dependerá de la historia clínica de la paciente. Siguiente. La forma más común de este método es el anticonceptivo oral, mejor conocido como la mini píldora de noretisterona, y estas píldoras las venden en paquetes de 28 tabletas. Aunque dichas píldoras son a veces llamadas como píldora de progesterona sola, estas en realidad no contienen progesterona, sino uno de los varios compuestos químicamente relacionados, de los cuales existen diversas formulaciones anticonceptivas, por lo que la progestina sería siendo una forma sintética de la progesterona. Y como mencioné, se usa como alternativa para mujeres sensibles al estrógeno. Estas se deben tomar una vez al día, todos los días y a la misma hora, y se inicia la primera toma el primer día de la menstruación, o por lo menos dentro de los 5 primeros días de la regla. Al terminar el último paquete se debe iniciar el siguiente justo el día después. Esto quiere decir que no hay días de receso o descanso para la toma de la pastilla, al menos que lo dictamine el médico encargado por alguna razón. Las mujeres que estuvieron embarazadas pueden volver a tomar las mini píldoras después de los 21 días de haber dado a luz y si no están amamantando. Lógicamente, las mujeres embarazadas no pueden tomar esta pastilla. También es importante saber que si se olvida tomar una mini píldora, esta se debe tomar inmediatamente cuando lo recordemos, a pesar de que esto incluya tomar 2 píldoras en un día. Y si esta pastilla se está tomando con el único propósito de evitar el embarazo, es crucial que se tenga un método anticonceptivo de respaldo, ya que muchas veces se toma la pastilla y la paciente pues puede vomitarla por efecto, y es necesario que se tenga este método de respaldo, además de que esta pastilla no protege contra enfermedades de transmisión sexual.
Otro dato importante es que esta píldora no se recomienda en mujeres que estén amamantando, como ya había mencionado también. Esto se debe a que los estrógenos tienden a inhibir la producción de leche materna. Sin embargo, hay varios estudios que, profesionales dicen que no afecta, pero no la recomiendan tampoco. Siguiente diapositiva. Sus efectos secundarios más frecuentes suelen estar relacionados con alteraciones del patrón del sangrado menstrual que provocan hemorragias, manchado prolongado, amenorrea, que sería siendo la ausencia de menstruación, también cambios de peso por su efecto androgénico, la posibilidad de presentarse un embarazo ectópico o la aparición de quistes ováricos funcionales. También están otros efectos que son menos comunes, como la aparición de acné, dolores de cabeza, disminución del deseo sexual, mastalgia o sensibilidad en las mamas, depresión y náuseas. Métodos anticonceptivos quirúrgicos. Se realizan mediante una intervención quirúrgica en un centro sanitario. En la mujer se trata de la ligadura de trompas y en el hombre se llama vasectomía. Son métodos que no previenen de las infecciones de transmisión sexual. Para prevenirlas se ha de usar los preservativos. Se consideran métodos anticonceptivos permanentes e irreversibles. Siguiente. Bueno, ligadura de trompas. La ligadura de trompas es una cirugía mínimamente invasiva, ambulatoria y de fácil recuperación, que dura alrededor de 10 minutos y consiste en cauterizar, cortar, ligar o bloquear las trompas de falopio para impedir el paso del óvulo al útero. Se usa como método de anticoncepción definitivo para evitar un embarazo en mujeres que no quieren tener hijos o que ya tuvieron el número de hijos que deseaban. Bueno, desventajas de este anticonceptivo es que hay un riesgo de embarazo no deseado de menos de un 1%, que no te protege de las enfermedades de transmisión sexual, como ya había mencionado, y que hay un mayor riesgo de embarazo ectópico en caso de producirse. Siguiente diapositiva. Tenemos la vasectomía, que es un proceso que consiste en cortar y o ligar los conductos deferentes por donde pasan los espermatozoides desde los testículos para salir en la eyaculación. Aunque es un método definitivo, se puede llegar a revertir a través de una cirugía llamada vasostomía. Ventajas es que es un método anticonceptivo completamente seguro y eficaz y que no necesita una hospitalización, ya que es muy sencillo. Inconvenientes de la vasectomía es que su eficacia no es inmediata, sino que dura como unos 3 meses después de la intervención. Hay que adoptar otros métodos anticonceptivos y no evita el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Siguiente diapositiva. Muchas gracias. Bien, nuevamente vamos a hablar un poquito de los anticonceptivos, los orales combinados. Bien, los combinados no solamente son pastillas, también hay inyectables. De hecho, la mayoría de las inyectables son combinados, excepto el acetato de medroxiprogesterona, que es el famoso Depo-Provera, y hay un Ginodepot, que es lo mismo, y que eventualmente es un método de planificación inyectable que es de uso trimestral. Un efecto secundario de este tipo de medicamentos es que eventualmente tiende a producir amenorrea, ausencia de menstruaciones, como mencionaron ahí, pero que actualmente se utiliza con otra alternativa. Para pacientes que tienen sangrados uterinos anormales, alguien está pensando de que eso es útil para eso. Señores, es un efecto secundario del medicamento, no es el efecto principal. Entonces, es un error utilizar acetato de medroxiprogesterona para tratar sangrados uterinos anormales. Eso nada más para que se lleven la idea de no tener. Los hormonales combinados, obviamente, eso tiene un patrón de administración. Y si bien es cierto, los combinados, estamos hablando de los combinados primero. Puede haber algún motivo de olvido, sobre todo en los inicios del método. Resulta que de alguna forma u otra, el paciente todavía tiene alrededor de unas 6 a 8 horas del olvido, pues, de tomar el medicamento y recuperar la afectividad. De esto sucede, por eso se los doy como un consejo. Yo a los pacientes que las voy a iniciar, se les digo, tómensela en la noche, que sea lo último que hagan al día.
Porque si en algún momento se le llega a olvidar en la mañana del día siguiente, se puede tomar la pastilla faltante, pero ese día tiene que tomársela de la noche. ¿Sí? Eso es un poquito diferente con respecto a lo que se mencionó en las píldoras de solo progestina, y eso lo vamos a mencionar ahorita más adelante. Entonces, estos paquetes actualmente creo que nada más hay monofásicos y bifásicos, no hay trifásicos, porque eso era un poquito más complicado, porque tenían que venir bien enumerados y bien indicados, y cuestiones de eso el laboratorio como que lo cansó. Y actualmente tenemos bifásico, que es el Claira, que es el único que creo que está en este momento. Todos los demás son monofásicos y en forma pues tienen un uso bastante fácil. Si la paciente va a iniciar un método de planificación hormonal, mi consejo es que lo inicien como el primer día de sangrado. ¿Sí? De ahí el sangrado se va a presentar a posteriori. Los inyectables hay dos alternativas, una que se pone al día, a la semana siguiente, haber aparecido el sangrado. Hay otra que se utiliza el mismo número de días todos los meses para utilizar el medicamento. No es cierto que los inyectables sean más seguros que las pastillas, ¿no? Tienen prácticamente el mismo porcentaje de falla, para ponerlo de esa manera. Entonces, son bastante útiles de todos. Nada más que una requieren de un apego mensual, la otra requieren de un apego diario. Los anticonceptivos, solo de progestina, vamos a hablar en este caso de las pastillas, estas se tienen que tomar de forma continua. Y aquí sí es un poquito más esclavizante que los otros anticonceptivos, porque la paciente no puede permitirse pasar más de 4 horas de diferencia con las dosis correspondientes. ¿Qué significa? Si la paciente se la toma hoy a las 6 de la tarde, no puede pasar de las 10 de la noche para tomarse la dosis correspondiente. Si se pasa esa hora, entonces la paciente ya va atrasada en medicamento, tiene que utilizar un método alternativo y eventualmente utilizarlo por 4 días de forma adecuada, entonces para ya eliminar el método alternativo y seguir tomando el medicamento. Entonces sí tiene sus condiciones, pero ya le digo, pero en forma general son tan seguros como los que acabamos de mencionar, como los combinados. Son de los medicamentos que son útiles y específicos para ser utilizados durante la lactancia, precisamente al no tener estrógeno. Los estrógenos se eliminan por la leche materna. Estos no tienen estrógeno, por lo tanto, pues tienen esa libertad de poder utilizarlo, sobre todo en pacientes que están dando pecho, ya que no se va a eliminar por la leche, ni va a modificar la calidad de la leche, ni va a cambiar la química de la leche, nada. Y en forma general para eso. Lo otro que se mencionó ahí, eso no es tan cierto. Si hay una lactancia bien establecida y usted decide utilizar con una paciente que tiene 6 meses de estar dando pecho de forma exclusiva, y usted decide que la paciente puede utilizar anticonceptivos hormonales combinados que tienen tanto estrógeno como progesterona, déselo. Ese estrógeno no va a cambiar para nada. Sí se va a eliminar por la leche en alguna cantidad, pero no va a cambiar para nada las características. No va a cambiar para nada, no va a disminuir la cantidad de producción de leche. O sea, en una lactancia establecida es difícil de que el estrógeno por sí solo vaya a cambiar estas características. Me gustó de la presentación, sobre todo la parte que tiene que ver contra las contraindicaciones, pero se los voy a poner de la siguiente manera. Si tenemos una paciente joven con 35 años con cáncer de mama que fue operada, y la paciente que no quiere tener hijos en este momento porque está en su fase de recuperación, ¿qué le vamos a dar? Entonces no es cierto que no se le pueda dar anticonceptivos hormonales. El asunto está en que con cáncer de mama hay que establecer qué receptor tiene esa mama que produjo el cáncer. Entonces hay que recordar que tenemos tanto receptores de progesterona como de estrógenos, o de hecho, horrible, tenemos que tienen los dos. Eso es parte del estudio que se le hace a los tumores, a los cánceres de mama. Entonces hay que establecer realmente cuál receptor tenía. Entonces si tiene ese receptor, pues no dar el medicamento anticonceptivo que tenga ese producto. Lo otro, lastimosamente los productos solo de progesterina, aunque nos pusieron como que es menos importante, no es cierto, señores. Cuando se le empiece a llenar la cara de acné, entonces se van a dar cuenta porque es importante. La disminución del líbido, señores, todas las pacientes que acaban de parir, a todas se les va a quitar el líbido. Ténganlo por seguro. Nadie para y quiere tener sexo al día siguiente. Entonces, es una cuestión que eventualmente a veces tiene que tomarse con algo de cuidado y no decir que la paciente pues no puede utilizarlo, ¿no? Eso. De los métodos quirúrgicos, alguien decía que por ahí que creo que era Morales que andaba con la tijerita y que no. Señores, nosotros hemos tenido pacientes que se han esterilizado con reporte de patología, que corte transversal de trompa. Bueno, salvo que hayan sacado un buen pedazo, lo hayan partido por la mitad y lo hayan metido de que frasquitos diferentes para decir que son de la izquierda y la derecha. Que hemos pacientes que eventualmente tienen una capacidad de cicatrización de forma adecuada. Eso es lo que hace cuando uno hace una ligadura, uno liga corta, pero si el hilo
mantuvo estos pegados y permitió que los bordes de las trompas se pegaran. Entonces la capacidad de romperse el hilo, o deshacerse el hilo, que es una ligadura que es absorbible, los bordes de las trompas pueden empezar a hacer eso y al cabo de unos años la paciente regresar pues embarazada. Eso, la capacidad de cicatrización depende de cada quien. Es cierto, uno no anda pensando que uno no va a quedar embarazado, pero sí, esas cosas pueden pasar. En el hombre es mucho más difícil. El conducto deferente es mucho más difícil de canalizar y seguro generalmente cuando tratan de recanalizarlo van a producir una estrechez, o sea que al final de cuentas lo de eso de que no pueden tener relaciones, cierto, acuérdense que los espermatozoides se acumulan en el epidídimo y hasta que no se liberen todos pues van a seguir mandando espermatozoides con cada eyaculado. Alguien decía que con 10 eyaculados, pero alguien dice, como mencionó la compañera, de 3 meses, pero si en 3 meses yo no tengo relaciones sexuales, ¿a dónde van esos espermatozoides? Entonces, alguien prefiere que sean mejor los eyaculados y después hace un espermiograma para ver si realmente todavía quedan ahí algunos residuos de espermatozoides. La cirugía en general, la esterilización quirúrgica en la mujer, la salpingectomía bilateral es más complicada que hacer la vasectomía en el hombre. El problema es que la mujer a veces le cree muchas cosas a los hombres, ¿no? Sobre todo cuando la mujer está embarazada y el esposo le dice, no te preocupes, que yo me voy a operar, ya para que esto no siga, yo me voy a operar. Pasan los 9 meses, la mujer para y todo lo demás y el tipo está ahí que, bueno, déjame pensar bien a ver si me opero o no. Entonces, señoras, no le crean tanto a los hombres, son más mentirosos de lo que ustedes creen. Por lo demás, bien, esas son las acotaciones que tengo. No sé, ¿alguna pregunta, alguna duda? Sí, profesor, yo tenía una pregunta. Dígame. Con respecto a los hombres que se hacen la vasectomía, dice que ellos mencionaron un tratamiento que es para revertir la operación de la vasectomía, que es la vasovasostomía. Sí. Yo había escuchado e incluso he investigado que los hombres que se hacen esa operación no pueden, no pueden tener hijos, a pesar de que lo intenten o se haya cicatrizado la operación, todo haya pasado correctamente, no pueden volver a tener hijos. Entonces yo quisiera preguntarle a usted si es cierto o no. Lo que pasa en ese sentido es que hay que estar así, mira, se lo voy a poner de la siguiente manera, hay que estar seguro. Cuando se hace la vasectomía, usted tiene que ir a una persona que realmente sepa que lo que está cortando es el vaso deferente. Aquí hemos encontrado pacientes que han llegado con absceso a nivel del escroto porque a alguien se le ocurrió cortar algo que no debía. Pacientes que llegan con hematomas porque en vez de ligar el deferente, lo que hicieron fue ligar la vena gonadal. Entonces es horrible, hay un montón de cuestiones que usted no tiene idea. Entonces, si vamos a hacer una vasovasostomía, resulta que yo tengo que agarrar el extremo del vaso deferente con el otro extremo y llevarlo a una unión. Eventualmente, cuando eso se liga, es un vaso que tiene una elasticidad que cuando usted lo corta, se va a los lados. Y de hecho, hay una cirugía que se conoce como vasectomía cerrada, donde la persona que tiene la experiencia agarra el chief, lo que es el shaft, lo que es el pegue de piel que hay entre el pene y el saco escrotal, y ahí toca el conducto deferente y agarra acá, secciona y así lo separa, no ha abierto nada y eventualmente lo que hace es hacer una ruptura por tracción del conducto deferente. Yo no he visto quién hace eso, pero hay un montón de videos que pueden buscar ustedes que eventualmente les dirá que sí se hace. Y hay que estar seguro que se está haciendo ese procedimiento. Y lo mismo sucede para la parte del revés. O sea, si tengo que buscar un vaso con el otro vaso y pegarlo, no sé, o sea, la única forma sería que los hombres podemos producir todavía hasta los 90 y pico años que usted quiera espermatozoides. Si a nosotros nos logran recanalizar la trompa, la única forma de recanalizar el conducto deferente, la única forma de poderlo demostrar es hacer un espermiograma. Y resulta que tenemos que reaparecer, tienen que aparecer espermatozoides al momento que se hace. Si no hay espermatozoides, pues nunca se recanalizó nada, que es la parte. Con respecto a los hombres, incluso creo que por ahí se inventó un inyectable para disminuir la producción de espermatozoides, una cuestión de eso. El problema es que había que demostrar si realmente la disminución de espermatozoides estaba también asociada a una disminución de testosterona, entonces cambiaban otras cosas en el hombre. También se dio la idea de que se dieron una especie de pastillas anticonceptivas para producir una disminución en el volumen de espermatozoides. Recordaban que se liberan
que 300 millones porque hay cada eyaculado como mínimo y resulta pues de que solamente uno fecunda, pero se necesitan todos los demás. Entonces, bueno, disminuimos la cantidad de espermatozoides. Entonces, ¿qué pasaba con estas cuestiones? Se producía una zoospermia irreversible. ¿Qué significa? Bajábamos el número de espermatozoides, pero cuando quitamos el medicamento no se recuperaban. Ya, se quedaban lesionados todos esos espermatozoides. Entonces, esos tipos quedan estériles para el resto de su vida. Entonces, no era una decisión tan fácil. Por eso es que actualmente creo que se están tratando de investigar otros tipos de ¿cómo se llama? De métodos de esterilización, digo, de anticoncepción para los hombres, pero siempre ha sido un poco más difícil. De hecho, de todos los que están acá, si ustedes se dan cuenta, el único que eventualmente está hecho para los hombres en este momento es el condón y la vasectomía, de ahí no hay más nada. Entonces, por eso es que cuando una mujer queda embarazada, entonces los hombres muy felizmente le echan la culpa a la mujer que pobrecita porque no te cuidaste. Entonces, eso es un conflicto que hay con respecto a eso. Pero eso es la vasectomía. Yo siempre lo estoy, o sea, si usted se hizo una buena vasectomía, eso no es factible. De hecho, también sucede con las trompas. Va a depender de qué tanto tramo de trompa se cortó. Si fue una miserableza, una cosita tan pequeña, se puede recanalizar. Incluso hay un método de planificación, ya no es tan popular, se llama Filchi Clip. Esto es como un clipcito que en forma general solamente comprometía 2 milímetros de trompa. Si la paciente quería volver a intentar quedar embarazada, se cortaba los bordes del clip, nada más se habían perdido 2 milímetros y se podía hacer una reanastomosis de la trompa sin pérdida. Pero si usted corta 2 centímetros de trompa, esa porción, téngalo por seguro que esa pérdida de trompa, además de que se puede producir una estrechez y terminar con un embarazo ectópico, esa trompa va a haber un pedazo que no va a ser funcional porque no existe en ese momento y obviamente no se va a producir ninguna fecundación. Recuérdense que existe lo que es la parte de esa capacitación. Si los espermatozoides no son capacitados en ese momento, pues no van a servir para fecundar a nadie. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, una consulta. Aquí en Panamá, ¿cuáles son los requisitos para que una mujer se pueda hacer una ligadura de trompas? Bien, 23 años y 2 hijos. Eso es una oferta. Si antes eran 28 años y 3 hijos. Horrible. Pero, permiso, pero en Panamá no se puede aplicar ningún dispositivo hasta que tenga un hijo, al menos en el sector público. ¿Quién dijo eso? Me lo dijeron. Los métodos de planificación son libres para que la paciente lo desee utilizar. Eso depende de la orientación que le dé el médico sobre el método que vaya a utilizar. El DIU no lo pone el seguro hasta que la persona tenga un hijo. ¿Quién dijo eso? En el seguro en Boquete. Ese boquete, eso son cosas que inventan. Usted sabe que el dispositivo intrauterino es tan impopular con los médicos porque desconocen realmente lo que tienen que hacer con eso. Sabe que yo recibo en el hospital Ovaldía un montón de dispositivos vencidos de otros sitios porque nadie sabe qué tienen que hacer con eso. No los quieren poner, eso crea un conflicto. Salió el consentimiento informado y como decía médico, ningún médico de afuera quería colocar los dispositivos. O sea, eso es una cuestión de... Cuando se dio los famosos los implantes, que eso también son parte de los hormonales, eso los progesteronas. Yo fui el que entrenó al montón de gente que los colocaba. Adivinen quiénes son los que colocaron a nivel periférico. Las enfermeras, los médicos no querían colocarlo. Entonces sí, eso que no, la mujer no puede. Lo único que usted tiene que hacer para colocar un dispositivo es un aparatito en forma de T que mide 3 centímetros. Si usted tiene una cavidad uterina que mide 4 o más, usted se lo puede poner. Punto, se acabó. Es más, de los dispositivos esos solo hormonales, el Mirena, para hablar es el que mide 3 centímetros. Pero hay uno que se llama Yaides, que mide 2,5 centímetros que se puede colocar en mujeres que no han tenido hijos. Claro, eso tiene que comprarlo, pero son las opciones. Y sí, los pacientes son libres de poder escoger el método de planificación que quieren. A nivel privado, ¿cuál es el método de planificación más comúnmente utilizado? En pacientes jóvenes, como ustedes. Los inyectables, ¿por qué? Porque son bien discretos. Nadie sabe que usted se puso la inyección, pero si tu papá le encuentra a usted una caja de anticonceptivos en la casa, la mata. Peor si se encuentra que sabe quién es el otro muchacho. Entonces, usted puede escoger el método de planificación que usted considere que es el mejor para usted. Eso no tiene nada que ver con si tienes hijos o no tienes hijos. No. Ponerle una barrera a veces más hace notar que hay una ignorancia por parte de la persona que usted piensa que tiene. O sea, pues dígame cuál es el motivo por qué una mujer que no tiene hijos no puede utilizar un DIU. Porque no ha tenido hijos. No, eso es absurdo si es algo que no quieres tener hijos. Y él considera que ese método, entonces tú le hablas y le explicas
El dispositivo te puede hacer esto, va a hacer aquello, lo vamos a tener aquí, lo vamos a vigilarlo, lo vigilamos los primeros 3 meses, y después si no pasó nada, tranquilita en tu casa y se acabó. Eso es lo que hay que hacer. De ahí no tienes que hacer más nada, Mancito. Eso ya digo, eso más o menos sospechar que las personas que orientan a las pacientes allá afuera, no sé. ¿Usted vive en Boquete? Sí, pero me sorprende porque el sector médico reaccione de esa manera. Es un poco irresponsable. Bien, se lo voy a poner así. O sea, una de las grandes barreras que hay con respecto a los métodos anticonceptivos, no estamos hablando de los condones. Una de las grandes barreras es que el médico no tenga ni idea de lo que tiene que hacer con eso. Entonces, el médico, ¿qué hace? Inventa y dice, no, eso no es bueno para usted, y se acabó. ¿Por qué? Porque él era el tipo genio de la anticoncepción. No, señores. ¿Por qué? No, porque usted no, eso no es para usted. Entonces, la ignorancia hace muchas cosas. Y lastimosamente, con la parte médica, la ignorancia es vencible. Para eso están los libros de texto. Por ejemplo, tú buscas cualquier libro de texto y estoy seguro que en ningún lado le va a decir que no, el hecho de tener hijos no significa que no se le puede colocar un hijo. Eso no lo dice en ningún lado. No era por médico, disculpe, es más como un requisito, decían que era un requisito de Panamá, por eso decía que en el sector médico. Dígale que le enseñen ¿cómo se llama el formulario que tiene que ver con, ¿cómo se llama? El consentimiento informado, y en ningún lado dice que usted tiene que ser multípara ni haber parido un hijo. Eso no lo dice. Usted no tiene que pelear eso, pero yo le estoy diciendo qué es lo que pasa. Eso es como cuando aparece un método de planificación nuevo. Si ustedes no tienen idea de lo que tienen que hacer, entonces empiezan a inventarle cosas al pobre método. Eso pasa en todos lados. Muy bien. Eso me imagina que cuando esas cuestiones que empezaron a aparecer y que los implantes, decían que las pacientes todavía llegan diciendo que el chip. ¿Cuál chip? Porque ahí se tocaban la barrita, entonces era un chip. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo le quería preguntar acerca de esos implantes, de cuán efectivos son realmente y si tienen algunos efectos secundarios, obviamente a largo plazo en los pacientes. Bien, uno de los grandes mitos es que, empezando de atrás para adelante con su pregunta, uno de los grandes mitos es que las pacientes que utilizan un método para impedir quedar embarazadas en estos momentos piensan de que ese método las va a hacer infértiles más adelante. Ese método está impidiendo de que usted quede embarazada en este instante. Una cuestión que ustedes han hecho, dicho y lo han recalcado un montón de veces. La mayoría de los métodos no impiden que usted adquiera una enfermedad de transmisión sexual. Las enfermedades por transmisión sexual eventualmente se caracterizan porque al final van a producir una enfermedad pélvica inflamatoria que a la larga van a edematizar trompas, van a hacer su absceso tubovario, van a disminuir la luz. Todo lo que usted quiera que altere la funcionalidad de la trompa. Sí, eso puede llegar a producir entonces una situación que puede estar asociada a infertilidad. Pero no porque esté utilizando anticonceptivos, porque vaya a ser una mujer infértil. Eso es un absurdo. Como también es un absurdo, igualmente una propaganda acá, ese famoso de que tienes que descansar porque esas hormonas te van a hacer no sé qué cosa y después no sabes. ¿Por qué se tiene que tomar las pastillas todos los días? Porque si usted no se la toma, al día siguiente usted puede ovular. O sea que si no me la toma, o sea, sí, que ese efecto usted se toma una pastilla y esa pastilla no le va a durar una semana. Entonces, ¿por qué tiene que descansar? Porque terminando el paquete de pastillas que tiene sangrado, porque usted ya no tiene nada de esa hormona en su cuerpecito. Pero las mandan a descansar y sabe que una de cada 3 mujeres que descansa se preña. Porque alguien les dijo que eso era horrible, horrible. Bien. Los implantes hasta este momento son el método de planificación más seguro que hay. Bien, incluso yo no conozco ninguna paciente con implante que haya quedado embarazada. Creo que el casito que hay por ahí dando vuelta, que es más bien para mí una leyenda urbana que otra cosa, la paciente puede ponérselo estando embarazada. Así que eso es otra cosa. El efecto secundario más inmediato que hay es que precisamente por ser un producto a base solo de progestágeno, va a producir ausencia del periodo. Aunque inicialmente puede encargarse de producir son sangrados más bien irregulares, un tipo de spotting que dura unos meses y de repente ya se les va a quitar a las pacientes. También es el único método, escúchenme, es el único método que a diferencia que el dispositivo intraparto y cuestiones de esta, se le puede colocar a la mujer en el puerperio inmediato. Ningún inyectable, incluso después de pasar los primeros 3-4 días de haber dado a luz,
con excepción de ningún inyectable, ni hormonal, ni combinado, ni ningún dispositivo puede ser colocado en las pacientes que acaban de dar a luz, excepto que si se lo coloca en el momento del intraparto. Este medicamento se le puede colar a la paciente hasta el día siguiente, 2 días después del parto sin ningún tipo de problema. Es el único que no ha demostrado que pueda tener un efecto tromboembólico en algunas pacientes. Todos los demás, con estrógeno y progesterona o con progesterona sola, tienen ese problema. Entonces, este es el único que no lo hace. No sé. Dígame. Sí, también me pueden sacar de dudas con respecto a otro hecho que ellos mencionaron, que es que esas pastillas son utilizadas para mujeres que sufren de dismenorrea, de los dolores menstruales graves. Bien, se lo voy a poner de la siguiente manera. Las pastillas anticonceptivas, antes de ser pastillas anticonceptivas, se crearon con la intención de quitar algunos malestares que tienen las pacientes a la menstruación. Primero, hacer los sangrados predecibles. O sea, entonces se toman las pastillitas, 21 pastillitas, 3-4 días después aparece el sangrado, que bueno, se supone que ese sangrado está mediado por una producción hormonal fija y adecuada que produce una estimulación endometrial adecuada y un descamamiento adecuado. Eso quita los coágulos, por lo tanto quita los cólicos, quita la dismenorrea, ¿sí? Después alguien encontró que servía para que las mujeres no quedaran embarazadas. Entonces sí, ese es uno de los beneficios adicionales al invertir la anticoncepción, es que precisamente tienen otros beneficios agregados y unos son de eso. De hecho, cuando las pacientes utilizan algunos de estos métodos que no, la sola de progesterona que producen amenorrea, el paciente se preocupa y le dice de qué se preocupa, sino debe tener mejor hemoglobina que hace unos meses atrás. Entonces, sí, eso elimina, los sangrados eventualmente tienden a disminuir los días sangrados, tienden a disminuir el volumen de los sangrados y eventualmente eliminar los coágulos y dismenorrea. Una menstruación con coágulos, señores, en general es anormal. Tenemos que se vayan con esa idea por ahí. ¿Otra cosa? Es anormal, como usted dice, profesor. ¿Qué cosa es normal? Anormal o normal. Sí, tener una menstruación con coágulos es anormal. Porque yo había buscado que los coágulos eran normal cuando sobrepasan el nivel de un cuara. O sea, una manera y usted anda con un cuara y correteando los coágulos. No, o sea, uno se hace la idea, ¿no? Bien, entonces voy a poner de la siguiente manera. ¿Qué es lo que sucede cuando se elimina un coágulo? Este es su matriz. Aquí su matriz, aquí está su cuello matriz. Si usted forma un coágulo aquí y después ese coágulo va a salir, la dilatación que tiene que producir sobre el cuello de la matriz para ser expulsado, el útero empieza a contraerse precisamente para terminar esa evacuación. Y eso es lo que le produce el cólico. El sangrado tiene que ser fluido. Bueno, no es el curso, pero cuando demos ginecología sí nos vamos a entretener bastante con el asunto del sangrado. Por ejemplo, ¿cuánto usted piensa que usted tiene que menstruar en volumen? 50 cc, 100 cc, 150 cc. Entre 30 y 50. Usted mira que eso es una miserableza. Sí, pero eso es lo que tiene que menstruarse. Y eso es lo que considera normal. Entonces usted dirá, bueno, lo que pasa es que yo en la noche me gasto una caja de toallas nocturnas durante los 7 días que menstruo. 7 días tampoco debe sangrar 7 días. Entonces los anticonceptivos tienen también esa utilidad. Mejoran las condiciones que presenta la menstruación y en forma general pues son útiles para mejorar eso. Nada más que si lo utilizamos en alguna niña, pues hay que decirle a la mamá y al papá de que va a tomar medicamento por un tiempo X para ver si logramos mejorar esta condición en la pacientita, ¿no? Porque si usted se las da a la niña y la niña llega con una caja anticonceptiva allá a la casa, entonces viene el papá y me pega. No sé, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo tengo 2 preguntas. Dígame. La primera es que usted mencionó algo sobre la inyección. Yo también había escuchado para que los hombres produzcan menos espermatozoides y que esto fuera como un método anticonceptivo. Entonces, si el hombre hace eso y se disminuye el número de espermatozoides, eso afecta a los que quedan. O sea, por ejemplo, el hombre, si quiere formar una familia, podría hacerse fertilización in vitro. Bien, la posibilidad. Los espermatozoides estarían dañados. No, o sea, aquí no se dañaron los espermatozoides, aquí se redujo la cantidad de espermatozoides que se producía. Eso es todo. De 200 millones, ya el tipo nada más produce 3 millones. Pero con 3 millones, un hombre no embaraza a nadie. Bien, no es tan así, tan estricta la regla, pero
porque recuerda que solamente un espermatozoide. Entonces, acá lo que se hace es que eso se conoce como oligospermia, o sea, la disminución en el volumen o la cantidad de espermatozoides. Entonces, sí, en esos casos cabe la posibilidad de que la persona pague una fertilización in vitro, entonces se escojan los espermatozoides, se inoculan acá afuera, después con el óvulo de la compañera y pues se le implantan a la compañera. Sí, esa posibilidad podría existir. Pero así como tal, yo tuve una pareja donde los estudios que demostraban como si el señor se hubiera hecho la vasectomía, nunca se había hecho nada, pero aparentemente nunca hubo una comunicación con el conducto deferente, más nada. Y para que el señor pudiese embarazar a la señora, tuvieron que hacerle un aspirado del testículo horrible. Entonces, sacarle ahí los espermatozoides para hacer una fertilización afuera, pues para que fecundara los óvulos de la señora, pues y colocarlos después de la señora. Entonces, sí, en este caso, en el caso de la oligospermia irreversible, es una opción la fertilización in vitro. ¿Cuál era la otra pregunta? La otra pregunta es que, bueno, uno escucha generalmente que es malo tomar la pastilla del día después. Entonces, me gustaría saber cuáles son cuál podría ser la consecuencia más grave de tomar esa pastilla. La consecuencia más grave de las pastillas del día después es que la paciente tenga la idea de que esa pastilla después la va a cubrir todo el mes. Las pastillas del día después lo que hace es cambiar, variar, dilatar o postergar la ovulación. Punto. ¿Qué significa? Que si usted hoy tiene relaciones sexuales y usted sospecha de que usted pueda estar ovulando hoy, tómese la pastilla del día después. Pero si a la semana siguiente vuelve a tener intimidad sin protección, tiene que volver a tomar la pastilla del día después. Esa pastilla no la va a cubrir un mes, que es uno de los errores que hay precisamente con este. Porque la paciente que me gasté, ¿cuánto que cuesta? $25, $20, no sé. Y ya con eso me cubro todo, no. Si usted vuelve a tener intimidad sin protección, tiene que volver a tomar. Ahora, esto sería una necedad, porque si usted ya tomó una pastilla para evitar un embarazo, pues si no lo sigue haciendo, como que el coco no da mucho. Entonces es mejor esperar a que aparezca el sangrado con la intención de iniciar un método de planificación mucho más seguro. Pero no, diga. Pero en ese caso entonces no entraría la regla que dicen que solamente se puede utilizar durante 3 veces al año. ¿Quién dijo eso? No sé, eso lo leí. ¿Dónde lo leyó? ¿En qué? Sí, en escuela para todos. No, eso no es cierto. Igual es, ajá. Pues se le estoy diciendo, si usted hoy decide tener intimidad, pero sin ningún tipo de protección, porque no llegó a conseguir más nada y bueno, que sea, y usted la semana que viene, pues también sucede lo mismo, tiene que tomar su pastilla hoy, la tiene que tomar la semana siguiente también. Eso no hace nada del otro mundo. Pero insisto, lo que hace simplemente es postergar la ovulación. Usted no va a saber si la semana siguiente está ovulando. Entonces decide tener intimidad sin protección, tienes que volver a tomar la pastilla. Insisto, eso no es que se puede utilizar de que no, eso no es cierto. Eso puede ser, a veces las mujeres, no sé, alguien les llena la cabeza de tantos mitos pobrecitas que hacen eventualmente lo que inventan los mitos son los hombres, por eso no le dan caso a los hombres son más necios que el caño. Pero bueno, y de eso no va a pasar nada, pues es un efecto que solamente es meramente transitorio. ¿Qué es lo que tiene que hacer la paciente? Pues ya me tomé mi pastilla el día después, no va a haber más intimidad y vamos a esperar que aparezca el periodo. Si a una fecha X correspondiente no aparece el periodo, pues hagas una prueba de embarazo porque, si bien es cierto, este método tiene prácticamente un 95% de efectividad, pues tiene un 5% que puede fallar, así que eso no es tampoco. Pero eso que se puede utilizar nada más 3 veces. Bueno, si alguien tiene que utilizarlo 2 veces en un mismo mes, entonces la mujer tiene que ir al psiquiatra, porque él no sigue, si no te estás cuidando y vas a estar tomando un montón de pastillas, pues imagínense que en un mes tenga que comprar cada semana una pastilla, se va a quedar pobre. $100 en un mes es horrible. Bien, no sé, ¿alguna otra pregunta? Profe, otra pregunta. ¿Se necesita algún tipo de receta médica para poder tener acceso a las pastillas? ¿Las pastillas anticonceptivas o a la pastilla del día después? Las anticonceptivas. Ninguna receta, salvo que usted quiera utilizar algún medicamento de forma especial. Por ejemplo, microginón, Norgilen, Femi, no sé qué cosa, todos tienen el mismo componente, nada más que comercialmente cambia el nombre. Eso depende del laboratorio que usted quiera. Y todos tienen la misma composición y tienen la misma cantidad de tabletitas y todo lo que usted quiera. Lo mismo pasa con los anticonceptivos hormonales.
Actualmente el anticonceptivo hormonal que más frecuente o más popular es aquel que tiene norepinefrina, que es la famosa mesigina, que es lo mismo que el mesigés, no fertil, no ovular, un montón de cuestiones, nombres comerciales. Si es para eso, solamente eso. ¿Cuál es el problema con el inyectable? Que usted tiene que ir a la receta porque alguien tiene que saber que el médico se la prescribió para ponérsela en la nalga intramuscular. Si no, no se la pone. En cambio, si usted lo quiere comprar, usted puede comprarlo. Yo quiero este y me quiero tomar. Se acabó. Nadie le va a discutir eso. Eso no tiene... Lo absurdo es que precisamente para el Postinor, que es la pastilla del día después, yo no sé quién me orienta a veces. Eso es un método de planificación. Entonces, no que querían receta. ¿Receta para qué? En ningún lado del planeta, ni siquiera en la República de Panamá, está anotado que para el Postinor hay que hacer tabletas. ¿Quién inventó esa cuestión? Farmacias y Drogas de la República de Panamá. Pero ustedes quieren conseguir pastillas el día después, vayan a Plafa aquí en David, que queda allá por el cementerio, digan que van de parte del doctor Heredia y ellos se las venden sin que usted pida ninguna receta de nada. Así que eso, o sea que eso no se necesita prácticamente. En algunos países sí se necesitan prescripciones, pero aquí todavía esos son medicamentos de venta libre. Entonces usted puede comprar el que usted quiera en la forma que usted necesite. Profesor, una pregunta. Con respecto a eso de si necesitaba prescripción o algo, a mí me habían dicho que uno necesitaba, bueno, eso fue en el colegio, que necesitaban unas mujeres hacerse los exámenes para saber los niveles hormonales antes de prescribirle ese tipo de pastillas, porque no funcionaba de la misma manera. Entonces, acláreme eso. Bien. También me habían dicho. ¿Qué cosa? ¿No? Bien. ¿Qué pasa? Eso no es cierto. Eso es un cuento horrible. Si usted ya está menstruando, ¿sí? Se supone que usted ya tiene un complejo hormonal que hace que precisamente usted tenga menstruaciones. ¿Qué es lo que hacen las famosas pastillitas esas que usted se va a tomar todos los días? Van a sustituir a las hormonas que producen sus ovarios, tanto el estrógeno como la progesterona, por el estrógeno y progesterona que viene en la pastillita. Ya, nada del otro mundo. Entonces eso que tiene que hacer es como, bueno, eso no tiene ningún sentido. O sea, ahora, si usted es una niña que todavía no se ha desarrollado y a alguien le queda anticonceptivo, oye, pélelo, eso no se puede hacer. Hay otras cosas que se tienen que investigar primero. Pero eso que usted tenga que hacerse en niveles hormonales para poder utilizar un método anticonceptivo, eso no es cierto. Si el método anticonceptivo precisamente lo está utilizando porque usted no quiere quedar embarazada. Eso no... Sí, los anticonceptivos en forma general como tratamiento hormonal combinado. Ahora le puse otro nombre. Tratamiento es útil para otras cosas. Pero no es que porque el método anticonceptivo tenga que hacerse una cuestión hormonal, no. Eso no es cierto. Eso le llenaron la cabeza de muchas cosas raras. Yo no sé quién les da esas charlas allá. Bien. Yo también había escuchado que la pastilla del día después podía causar embolia porque era demasiado fuerte o algo así. Eso no es cierto. Eso nada más tiene 150 mililitros de levonorgestrel y eso no es tan cierto. Más, se lo voy a poner de la siguiente manera. Las pastillas del día después, el primer reporte que salió que las pacientes habían producido un cuadro de isquemia, incluso convulsiones, fue en España. Y adivine por qué salió todo el show. Porque resulta que el papá de la niña que fue a comprar cuestiones, el tipo de la farmacia lo conocía y le dijo, oye, tu hija está comprando tal cosa. Y el papá fue a reclamarle a la niña, le dio un ataque de ansiedad y empezó a hacer todo un chiqui show de que convulsionó y cuestiones de estas. Viene esa amiguita, le dice al otro, porque también aparentemente compartían el mismo novio, y te tomaste esto y te dio no sé qué, y la muchachita también. Eso no se logró demostrar nunca. ¿Qué pasó? Sencillamente, papá se dio cuenta de que no tenía las niñitas como él pensaba que las tenía que tener. Eso es todo. Entonces, a veces empiezan a inventar cuestiones esas, y eso no se ha vuelto a demostrar más nada. Tengo concepto que si eso va a producir embolia, estaríamos muertos un montón de gente por ahí. Todos los anticonceptivos hormonales tienen un grado de progesterona. Bueno, esa hay una historia con respecto a cómo empezaron a utilizarse, por qué se cambió, se mantuvo el etilestradiol mucho tiempo, de por qué las progesteronas de primer grado y después la de segundo grado, es decir, primera generación, segunda generación. De hecho, hay un cambio entre progesterona de segunda a tercera generación, que lo que hicieron fue hacer más caros los anticonceptivos, pero como los laboratorios habían gastado un montón de plata, pues eliminaron la segunda generación, pero entonces venderlo de tercera generación, que no hicieron nada en especial. Ya aparecieron unos de cuarta generación. Eso es todo un bochinche de eso, pero eso alguien les hará esa charla en algún momento dado. Pero
Al final de cuentas, siguen teniendo estrógeno y progesterona. Es más, inicialmente se pensaba que los problemas del tromboembolismo eran dados solamente por los niveles de estrógeno. Llegó un momento que eso cambió. Ahí fue cuando inventaron la progestina de tercera generación. ¿Por qué no se pueden dar progestinas así de tercera, de indeterminada lactancia? Por ejemplo, yo no puedo inyectar a una paciente acetato de medroxiprogesterona apenas acaba de dar a luz para que dé pecho, si eso no modifica la leche, precisamente porque hay un estudio que demostró de que esa progestina por sí sola puede producir tromboembolismo en la lactancia inmediata, en el puerperio inmediato. Y lo mismo sucede con los otros métodos ¿cómo se llama? Que son hormonales combinados, hormonales solo de progestina. O sea, yo no puedo dar a una paciente que acaba de parir ahorita empezar a darle de Sogestrel, la mini píldora. A pesar de que solamente es progesterona y no va a modificar la leche, sí, porque se ha demostrado que el uso de esta forma puede. Entonces hay que esperar unas 6 semanas para poderlo utilizar. Sí, hay un montón de cuestiones de estas, pero no es una cuestión que se haya demostrado. O sea, hay muchas pacientes que tienen predisposición a tener tromboembolismo por otras cuestiones y que quieren echar la culpa a las pobres pastillitas estas. Bien, otra pregunta. Nadie pide. Hablaba de que las pastillas estas de todos los días, no era necesario tomar el descanso entonces en las inyectables igual también pasaría lo mismo, no es necesario un descanso ni nada. No, si usted va a descansar, si usted está planificando y usted descansa va a quedar embarazada, así de sencillo es. Si usted se pone, vamos a hablar de la inyección que usted se pone ahora y 21 días después aparece el sangrado. ¿Por qué aparece el sangrado? Porque desde que usted se pone la inyección, el medicamento se empieza a metabolizar. Y a los 21 días ya no tiene nada de ese medicamento en su sangrecita y aparece el sangrado. Por eso que tiene que volverse a poner la inyección. La noretestosterona tiene un comportamiento un poquito diferente, precisamente por la noretestosterona. ¿Sí? Entonces, esa se pone el mismo número de días. Pero volvemos a lo mismo, o sea, descansar ¿para qué? Que uno consigue descansar, si eso, ni que estuviera haciendo ejercicio para no sé qué cuestión, pero eso no tiene ningún sentido. Eso lo inventó alguien para, qué sé yo, no sé. Uno de los grandes errores que eso cometen muchas pacientes es que piensan que este tipo de hormonas produce obesidad. El único método de planificación, y se lo voy a poner así, el único método de planificación que realmente se ha demostrado que puede producir un incremento de peso, no en todas las pacientes, un incremento de peso de entre 7 a 10 libras por año de uso, es el acetato de medroxiprogesterona. Y no en todas las pacientes hace eso. De ahí, ningún otro. Yo tengo pacientes obesas que me dicen, doctor, es que yo quiero cuidarme y denme una pastilla de estas que no me engorde. Pues si usted ya está gorda, aquí estamos echando la culpa. No te tomamos una pastillita y le está echando la culpa a la pobre pastilla. No, señora, eso no es. Eso es así, eso no. Pobrecita la pastilla, pobrecita. Entonces, sí, de esa cuestión hay mucho, aunque no lo crean, hay muchos más mitos afuera que hay que tratar de superar y cuestiones esas que es lo que realmente la gente tiene que... Igual los mismos médicos generales, que son los que muchas veces hacen esto de dar como la orientación clínica. Sí, el problema es eso, que ellos piensan de que ellos tienen conocimiento, por lo menos ellos desconocen algo, y dicen, no, eso no es así, eso no sirve, eso no funciona. Entonces, por lo menos también conocí sobre que dicen que es mejor la inyectable de un mes que la inyectable de los 3 meses, porque se le baja la efectividad a la de los 3 meses. ¿Por qué? Si estamos hablando de método anticonceptivo, la Depo-Provera, que es la de 3 meses, es más efectiva que la de los meses, de todos los meses. Porque mucho más efectivo. Dígame. No sé por qué sería más efectiva. Primero porque es de depósito y el efecto que hace lo hace directamente sobre el endometrio. O sea, sin ideas de peso, moco cervical y todo lo demás. Pero produce atrofia endometrial. Incluso en los pacientes que utilizan acetato de medroxiprogesterona como método de planificación, con el uso de años, y la paciente lo suspende. La paciente incluso puede quedarse sin ver regla prácticamente un año. Y eso todavía es por efectos secundarios del medicamento, porque produce una atrofia dentro de lo que es la capa endometrial del útero. Profe, ¿y eso es normal? Que
cuando utilizan métodos anticonceptivos por lo general, bueno, lo he escuchado por mis hermanas, que no ven la menstruación así durante ese tiempo. Bien. Hay que estar seguro de cuál es el método que estamos utilizando. Y se los voy a mencionar ahorita. La cuestión es de los anticonceptivos hormonales inyectables. La norepinefrina, que es psicoactivo, es medicina, de fertilidad, todo lo que ustedes quieran que haya ahí. Se supone que se pone la inyección ya 2 semanas de la preparación de la. Pero si la inyección usted se la puso hoy, que estamos a 2 de febrero, y esa se la presentó a las 2 semanas, estamos hablando de que como el 16 de febrero, usted se la tiene que poner el 2 de marzo. ¿Me estoy explicando? Esa es la forma en medicamentos